En un rincón olvidado de Milltown, Sarah Morgan se encuentra sumergida hasta los tobillos en materiales desechados. Su vientre embarazado contrasta fuertemente con el paisaje devastado. Abandonada por su pareja y desalojada de su apartamento, no le queda nada más que su determinación y la ropa que lleva puesta. Día tras día, pieza a pieza, transforma la basura en tesoros, construye paredes con madera de desecho y un techo con láminas de metal desechadas. Sus manos sangran, pero su espíritu no se quiebra. A medida que su hogar improvisado toma forma, también lo hace su determinación. Pero en un mundo que no ha sido más que cruel, ¿puede el acto desesperado de supervivencia de una mujer convertirse en algo más? ¿Qué sucede cuando su historia de pura determinación llama la atención de alguien que puede cambiarlo todo? Los dedos de Sarah temblaban mientras sostenía la fotografía rasgada, con el pulgar recorriendo el borde irregular donde se había arrancado la cara sonriente de Mark. 6 meses atrás, habían posado juntos en la feria del condado, con algodón de azúcar en la mano y un futuro entrelazado. Ahora solo quedaba su mitad, un recordatorio de promesas rotas. Guardó la foto en su desgastada mochila, mientras el sol de la mañana se filtraba por la ventana rota del baño público, donde había pasado 15 minutos a asearse lo mejor que pudo. La encargada del baño le había dado 5 minutos más antes de que tuviera que marcharse. Sarah se echó agua fría en la cara, evitando su reflejo. 26 años, 13 semanas de embarazo y completamente sola. Mark, soy Sarah otra vez. Habló por el teléfono. La batería parpadeaba. Por favor, llámame. No sé a dónde ir. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. 3 semanas de llamadas sin respuesta desde que él se marchó tras ver la prueba de embarazo. 3 semanas desde que el casero cambió las cerraduras cuando ella no pudo pagar el alquiler. El mensaje de texto llegó cuando salía del baño. Deja de llamar. No es mi problema. Cada palabra era una nueva herida. Sarah deambulaba por el centro de Milltown, antaño un próspero centro industrial, ahora plagado de carteles de ejecución hipotecaria y escaparates cerrados. Su ciudad natal llevaba mucho tiempo agonizando antes de que ella tocara fondo en ella. Pasó por delante de la biblioteca, donde había pasado las últimas noches leyendo libros sobre el embarazo hasta la hora de cierre. Pasó por delante del refugio, que llevaba una semana lleno. Pasó por delante del centro comunitario, que en otro tiempo había ofrecido esperanza, pero que ahora estaba vacío. Otra víctima de los recortes presupuestarios. Las palabras de su asistente social resonaban en su cabeza. La lista de espera para recibir ayuda para la vivienda es de 18 meses. Podemos intentar conseguirle una plaza de emergencia, pero dada su situación, la verdad tácita flotaba entre ellos. Las mujeres solteras, desempleadas y embarazadas no eran casos prioritarios en un sistema que ya estaba al límite de su capacidad. Cayó la noche cuando llegó a las afueras de la ciudad, donde los solares abandonados se extendían entre casas en ruinas. La lluvia amenazaba en la distancia. Sarah se ajustó la chaqueta, cuya tela se tensaba contra su vientre, ligeramente redondeado. «Ya se nos ocurrirá algo», susurró, cubriendo con una mano el lugar donde crecía su hijo. «Te lo prometo», dijo, al ver entonces el terreno baldío, parcialmente oculto tras unos arbustos crecidos. A diferencia de los demás, este contenía los restos derrumbados de lo que en su día había sido un pequeño cobertizo de jardín, tablas desgastadas, muebles rotos y materiales de construcción desechados de proyectos de renovación cercanos. Para la mayoría, era un vertedero. Para Sarah, era una posibilidad. Esa primera noche, construyó un cobertizo contra la única pared en pie del cobertizo, utilizando una cubierta que había encontrado tirada detrás de la ferretería. La lluvia golpeaba el plástico mientras ella se acurrucaba debajo, con su mochila como pilar. A pesar de todo, el sueño llegó rápidamente, con el cuerpo agotado por caminar y preocuparse. La mañana trajo claridad y determinación. Sarah había crecido viendo a su padre, un trabajador de la construcción, construir y reparar. Ella le había ayudado a renovar la cocina cuando tenía 12 años. Antes de los sueños universitarios y las aspiraciones de trabajar en una oficina, ella conocía el peso de un martillo, la satisfacción de clavar un clavo. En la biblioteca, pasaba horas investigando sobre casas diminutas, refugios de emergencia y materiales reutilizados. Llenó un cuaderno con bocetos y listas
ignorando las miradas curiosas de los demás usuarios. La bibliotecaria, la señorita Patel, se fijó en su interés. ¿Es un proyecto para el colegio?, le preguntó, ayudándola a encontrar más recursos. ¿Es un proyecto para la vida?, respondió Sara sin mirarla a los ojos. Los días se difuminaban. Sara estableció una rutina. Las mañanas las pasaba investigando en la biblioteca, las tardes recogiendo materiales y las noches construyendo hasta que caía la noche. El cobertizo se convirtió en 4 paredes precarias. Las paredes se fueron fortaleciendo poco a poco. Recuperó clavos de tablas viejas y los enderezó con piedras. Encontró latas de pintura medio vacías detrás de un restaurante renovado y recogió cartón para aislar. Sus antiguos compañeros de trabajo se cruzaban con ella por la calle y desviaban la mirada, incómodos al reconocerla. Sus antiguos amigos le enviaban mensajes de texto sin respuesta. ¿Estás bien? ¿Dónde te alojas? No podía soportar su compasión, no podía admitir lo bajo que había caído. Herm, jubilado y viajando en su autocaravana por algún lugar de Arizona, seguía sin darse cuenta. Sus llamadas ocasionales eran respondidas con la seguridad de que todo iba bien, que solo estaba ocupada con el trabajo. La mentira era más fácil que la verdad, que su hija dormía rodeada de basura, construyendo un hogar con los desechos de la sociedad, decidida a que su hijo no naciera sin hogar, que a pesar de su educación y sus ambiciones, se había vuelto invisible. Otra mujer embarazada sin recursos en un mundo que miraba hacia otro lado. Pero con cada tabla recogida, cada pared que se erigía más recta que el día anterior, Sara sentía que algo que llevaba mucho tiempo dormido despertaba. El propósito le daba el poder de crear un refugio donde no existía ninguno. La tarjeta de la biblioteca se sentía desgastada entre los dedos de Sara, su superficie laminada agrietada en las esquinas por el uso frecuente. En el mes transcurrido desde que había comenzado a construir su refugio, ese pequeño rectángulo de plástico se había convertido en su posesión más valiosa. Un pasaporte hacia el calor, el conocimiento y la habitación limpia donde podía lavarse la cara y cepillarse los dientes cada mañana. «Llegas temprano otra vez», señaló Patel, escaneando la tarjeta de Sara. Los ojos del bibliotecario no mostraban ningún juicio, solo una tranquila preocupación que Sara fingía no notar. «Investigación», respondió Sara con una pequeña sonrisa, agarrando su cuaderno lleno de diagramas de construcción. Hoy, necesitaba averiguar cómo crear un techo más impermeable antes de que llegaran las tormentas previstas. La biblioteca pública de Milltown había sido en su día la joya del centro de la ciudad, con su fachada de ladrillo y sus amplios escalones, testimonio de tiempos más prósperos. Ahora era uno de los pocos edificios públicos en funcionamiento en un barrio donde los escaparates tapiados superaban en número a los negocios. Sin embargo, en su interior aún se respiraba calidez y posibilidades. Las estanterías llenas de libros ofrecían una vía de escape y para Sara, una salvación práctica. En el ordenador, Sara se conectó a su correo electrónico. Aún no había recibido respuesta a las 3 solicitudes de empleo que había enviado la semana anterior. El embarazo aún no se notaba lo suficiente como para que importara en las entrevistas, pero pronto no podría ocultarlo. Cerró el navegador y en su lugar, abrió videos sobre construcción, tomando notas cuidadosamente sobre técnicas de aislamiento con materiales reciclados. A primera hora de la tarde, Sara recogió sus cosas y se dirigió a la zona industrial detrás de Main Street. Su carnet de la biblioteca estaba a buen recaudo en su bolsillo. Sacó el pequeño carrito plegable que había encontrado abandonado detrás del supermercado. Rebuscar en los contenedores se había convertido en algo natural para ella. Su vergüenza inicial había dado paso a la necesidad práctica. Detrás de la ferretería, encontró un tesoro. Varias láminas de plástico corrugado dañadas y desechadas por tener grietas, pero que aún le servían para sus propósitos. El carrito protestó bajo el peso mientras ella las colocaba con cuidado. «Oye, no puedes llevarte eso». Sara se quedó paralizada cuando un empleado de la tienda salió por la puerta trasera con cara de enfado. «Es basura», dijo en voz baja, manteniéndose firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. «Tú lo tiraste. Sigue siendo de nuestra propiedad», replicó él, aunque la incertidumbre se reflejó en su rostro. Sara se enderezó, llevándose instintivamente una mano al estómago. «Estoy construyendo un refugio.
por favor. De todos modos, esto iba a ser tirado. Algo en su voz, no suplicante, sino decidida, hizo que el hombre se detuviera. La miró con más atención, fijándose en su ropa limpia, pero gastada, las ojeras, la forma cuidadosa en que había llenado el carrito. «Está bien», dijo finalmente, volviéndose hacia la puerta. «Pero no vuelvas, Marom. Al jefe no le gustará». Sarah esperó a que desapareciera en el interior antes de reanudar su operación de rescate. Una pequeña victoria. A última hora de la tarde, regresó a su parcela en el rincón olvidado de Milltown, tirando de su carrito por la acera de clase media. El tipo de lugar donde los trabajadores de las fábricas compraban sus primeras casas y plantaban jardines. Ahora la mitad de las casas estaban vacías, con avisos de ejecución hipotecaria desgastados en sus puertas. Su pequeño rincón estaba detrás de una maraña de arbustos que le proporcionaban cierta privacidad desde la calle. En las semanas transcurridas desde que lo reclamó, el espacio se había transformado. Lo que había comenzado como un precario cobertizo, ahora se asemejaba al esqueleto de una pequeña estructura de aproximadamente 2,5 metros cuadrados. Unos tablones de madera recuperados creaban una estructura básica. Piezas desiguales de contrachapado formaban paredes parciales. Una lona azul, que actualmente era su techo, se agitaba con la brisa. Sarah descargó sus hallazgos y catalogó cuidadosamente cada pieza en su cuaderno. La organización era fundamental cuando se trabajaba con materiales recuperados. No podía permitirse desperdiciar nada. Al día siguiente se centraría en el techo, utilizando láminas de plástico corrugado para crear una cubierta más permanente. Mientras trabajaba, sintió que la observaban. Al levantar la vista, vio a una anciana asiática mirando desde una ventana del segundo piso de una de las pocas casas ocupadas de los alrededores. La mujer no hizo ningún gesto para reconocer que Sarah la había visto, simplemente continuó observándola con una expresión indescifrable, ni hostil ni amistosa, simplemente curiosa. Sarah la había visto antes, pero nunca habían hablado. Los terrenos circundantes contaban la historia del declive de Milltown, cimientos de hormigón donde antes había casas demolidas, jardines cubiertos de maleza y abandonados, el esqueleto de un columpio infantil oxidándose en lo que antes había sido el patio trasero de una familia. Sarah había elegido este lugar no solo por los restos del cobertizo que le servían de punto de partida, sino por su invisibilidad. Aquí, alejada de las miradas críticas, podía construir algo de la nada. Al caer la tarde, Sarah guardó sus materiales y se preparó para otra noche en su refugio a medio construir. Añadió un ladrillo que había encontrado a la creciente colección que utilizaba para sujetar la lona. Cada uno representaba un día más de supervivencia, un día más cerca de crear un verdadero hogar para su hijo. Los guantes de trabajo fueron un hallazgo milagroso, de cuero resistente, con solo un pequeño desgarro en una palma. Sarah los había descubierto medio enterrados en una pila de escombros de construcción, aparentemente abandonados por un trabajador en la obra de renovación a 3 manzanas de distancia. Se los puso, con el cuero rígido pero protector, mientras manipulaba un trozo de madera contrachapada astillada. Tras 4 semanas de proyecto de construcción, las manos de Sarah se habían convertido en un mapa de sus esfuerzos. Se habían formado callos donde antes había piel suave. Los cortes superficiales se curaban y se convertían en líneas rosadas. La suciedad estaba tan incrustada que por más que frotara en el baño de la biblioteca no podía eliminarla por completo. Los guantes eran una bendición, aunque le quedaban un poco grandes para sus dedos delgados. El truco es crear una barrera contra la humedad, murmuró Sarah para sí misma, recordando el video de construcción que había visto esa mañana. Su cerebro de embarazada a veces le nublaba los detalles, lo que le obligaba a repetir la información en voz alta. Las láminas de plástico entre las capas evitan la condensación. Su refugio había evolucionado considerablemente desde sus humildes comienzos. La estructura ahora se mantenía sólida, reforzada en las esquinas con soportes metálicos que había recuperado de un somier desechado. 3 de las 4 paredes estaban cerradas con un mosaico de madera contrachapada, tableros aglomerados y paneles resistentes a la intemperie que parecían proceder de un viejo cobertizo de jardín. El techo, su logro más preciado, ya no consistía simplemente en una lona, sino en láminas de plástico corrugado dispuestas en un patrón superpuesto que desviaba el agua de lluvia de la estructura. El interior era pequeño,
apenas 6 metros cuadrados, pero cada centímetro había sido pensado. Una plataforma elevada en una esquina mantenía seco su saco de dormir. Una estantería improvisada albergaba sus pocas posesiones, la mochila con ropa de recambio, la fotografía rota, su menguante suministro de vitaminas prenatales y varios libros prestados de la biblioteca sobre construcción y embarazo. Un recipiente de plástico con tapa hermética protegía su comida de las plagas. Incluso había creado una ventana rudimentaria utilizando un marco de fotos desechado con plástico transparente en lugar de cristal. Sarah trabajaba metódicamente, con movimientos más cuidadosos ahora que su embarazo había avanzado hasta las 16 semanas. Su vientre se había convertido en una protuberancia evidente, imposible de disimular bajo su camiseta. Mientras trabajaba bajo el calor de finales de septiembre, el bebé había empezado a moverse, con pequeños aleteos que a veces la sobresaltaban en los momentos de silencio. Un recordatorio de por qué cada clavo, cada tabla recogida, era importante. ¿También piensas dar a luz al bebé allí? La voz sobresaltó a Sarah. Se giró y vio a un hombre de unos 30 años que la observaba desde el borde del terreno. Su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. Su ropa, vaqueros y una camisa abotonada con las mangas remangadas indicaba que no era ni un vagabundo ni un obrero de la construcción, lo que hacía que su presencia resultara desconcertante. «Ese es el plan», respondió Sarah con cautela, colocándose inconscientemente entre el desconocido y la entrada de su refugio. «¿Puedo ayudarle en algo?» El hombre levantó ligeramente las manos, en un gesto de paz. «Solo paso por aquí. Llevo varios días observándola trabajar». Hizo una pausa, como si estuviera pensando en sus palabras. «Tiene talento. Los refuerzos transversales de su estructura son perfectos, como los de los libros de texto». Sarah se relajó un poco, reconociendo el lenguaje de alguien con conocimientos de construcción, libros de biblioteca y YouTube cuando tiene conexión Wi-Fi. Él asintió, impresionado. «Autodidacta entonces. No está mal». Echó un vistazo al terreno. «Sabes que esto es propiedad privada, ¿verdad? Pertenece a Milltown Development Corporation». Sarah apretó las manos con fuerza sobre los guantes de trabajo. «Lleva abandonado años. Sigue siendo de su propiedad. Tienen previsto despejar estas manzanas para construir algo nuevo». Él estudió su refugio con ojo profesional, sin electricidad, sin fontanería, sin permisos, infringiendo todas las normas de construcción. «¿Es usted de la ciudad?», preguntó Sarah con un tono de miedo en la voz a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. «No estoy molestando a nadie», respondió el hombre, negando con la cabeza. «Solo soy alguien que conoce las normas», dijo vacilando, y añadió, «y alguien que sabe cuándo hay que saltárselas». Antes de que Sarah pudiera responder, un movimiento llamó su atención. La anciana asiática de la casa cercana había salido al porche trasero. Se quedó observándolos, una presencia silenciosa que, de alguna manera, hizo que Sarah se sintiera un poco más segura. El hombre también se fijó en la mujer y asintió con la cabeza en su dirección. «La señora Chen lleva 40 años en esa casa. Es la única que se negó a venderla cuando cerró la fábrica». Volvió a dirigirse a Sarah. «Ha elegido un rincón interesante de Milltown». Sarah permaneció en silencio sin saber cómo responder a este desconocido que parecía conocer el barrio y su historia. «Tu estructura necesita un mejor aislamiento antes del invierno», dijo finalmente. La evaluación profesional sustituyó a la curiosidad personal. «Los inviernos de Michigan atravesarán esas paredes», señaló hacia el lado este. «Y esos cimientos deben elevarse más del suelo para evitar daños por humedad». Con eso se dio la vuelta para marcharse, deteniéndose solo para añadir, «Yo me centraría en esas cosas si fuera tú». Antes de que alguien menos comprensivo se dé cuenta de lo que estás construyendo aquí, Sarah pasó la palma de la mano por la primera pared que había terminado, sintiendo la textura irregular bajo sus dedos. A diferencia de las otras paredes, que habían sido remendadas con diversos materiales, esta había sido construida íntegramente con palés de madera reutilizados, que ella había desmontado y vuelto a montar. No era perfecta. Quedaban huecos donde la madera no encajaba del todo, pero era sólida, una prueba de lo que se podía lograr con determinación. Había pasado un mes desde que había empezado a construir. Llegó octubre,
trayendo temperaturas más frescas y la urgencia de terminar su refugio antes del invierno. Su pequeña estructura tenía ahora 4 paredes y un techo inclinado que protegía bastante bien del agua. La advertencia del hombre misterioso la había impulsado a centrarse en el aislamiento, rellenando las cavidades de las paredes con bolsas de plástico, periódicos e incluso hojas secas cuando no había nada más disponible. Cada noche, Sarah daba un paso atrás y evaluaba su progreso, tomando nota mentalmente de lo que había que hacer al día siguiente. La estructura seguía pareciendo improvisada, un mosaico de materiales de diferentes colores y texturas, pero cada vez se parecía más a un hogar. La pequeña casa construida con desechos de la sociedad, pero una casa al fin y al cabo. La señora Chen había comenzado a saludarla con ligeras inclinaciones de cabeza cuando Sarah pasaba por delante. Un pequeño gesto que de alguna manera validaba su presencia en ese rincón olvidado. El hombre misterioso no había regresado, pero Sarah se preguntaba a menudo por su advertencia sobre los promotores inmobiliarios y las normas de construcción. Su barriga estaba cada vez más pronunciada, lo que hacía que sus movimientos parecían aprobar su refugio, y a menudo se movía más cuando Sarah trabajaba en las mejoras. Estamos progresando, susurraba con una mano en el vientre. Poco a poco. El paraguas rojo parecía un faro contra el cielo oscurecido. Su color brillante contrastaba con las nubes de tormenta que se acumulaban. Sarah había estado asegurando frenéticamente los materiales sueltos alrededor de su refugio cuando vio a la señorita Aaron acercándose a través del terreno cubierto de maleza, con el paraguas bien agarrado en su mano curtida. «Se acerca una tormenta», afirmó la señora Chen con sencillez, con su inglés acentuado, entrecortado pero claro. Era la primera vez que la anciana le hablaba en los 2 meses desde que Sarah había comenzado a construir. Una tormenta fuerte. Sarah miró con ansiedad al cielo. El parte meteorológico que había consultado en la biblioteca esa mañana había pronosticado tormentas eléctricas, pero las nubes que se oscurecían rápidamente sugerían algo más grave. Su refugio, aunque había mejorado, seguía siendo vulnerable al viento y la lluvia fuertes. «Gracias», respondió Sarah, mirando el paraguas con incertidumbre. Sin más explicaciones, la señora Chen le puso el paraguas en las manos a Sarah y se dio la vuelta para marcharse. Había transmitido su mensaje. Se detuvo solo un momento, mirando hacia atrás, hacia la estructura improvisada. «Necesita más refuerzos ahí». Señaló la esquina suroeste, donde la pared se unía con el techo. El viento venía de esa dirección. Antes de que Sarah pudiera responder, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, golpeando contra la lámina de plástico que formaba su techo. La señora Chen asintió una vez más y se apresuró a volver a su casa, dejando a Sarah con el regalo inesperado, el primer acto de amabilidad directa que había experimentado desde que comenzó su proyecto de construcción. Minutos más tarde, el cielo se abrió y la lluvia cayó en forma de cortinas impulsadas por ráfagas de viento. Sarah se refugió en su refugio y abrió el paraguas sobre la esquina por donde había empezado a gotear el agua. El viento aullaba alrededor de la pequeña estructura, encontrando cada hueco y cada punto débil de su construcción. Una ráfaga repentina y poderosa arrancó uno de los paneles del techo que había instalado recientemente, enviándolo a traqueteando por el terreno. «No, no». Sarah salió corriendo. Abandonó el paraguas rojo mientras perseguía el panel que se escapaba. La lluvia la empapó inmediatamente, pegándole el pelo a la cara y al cuello. Sus dedos se cerraron alrededor del borde del panel justo cuando un rayo partió el cielo, seguido de un trueno que pareció sacudir el suelo bajo sus pies. Luchando contra el viento, Sarah arrastró el panel de vuelta a su refugio. El agua se colaba por dentro, donde la sección que faltaba había dejado el techo abierto a los elementos. Su saco de dormir ya estaba empapado, al igual que el libro de la biblioteca que había estado estudiando. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de lo rápido que podía perder todo lo que había construido. Trabajando frenéticamente bajo el aguacero, Sarah consiguió volver a colocar el panel, utilizando tornillos adicionales que había guardado para futuras mejoras. El agua seguía entrando por varios puntos del techo, y la pared sureste había comenzado a ceder hacia adentro bajo la presión del viento. Cogió el paraguas rojo y lo utilizó para sostener la pared, que se debilitaba, mientras buscaba soportes adicionales. Pasaron las horas mientras Sarah luchaba por proteger su refugio de la furia de la tormenta.
A medianoche, lo peor había pasado, dejando atrás una lluvia constante y suave. Agotada, Sara se sentó en el centro de su casa empapada, rodeada de cubos y recipientes que recogían las gotas que caían del techo. El suelo se había convertido en un charco poco profundo en los lugares por donde había entrado el agua. A pesar de sus esfuerzos, la tormenta había puesto de manifiesto todas las debilidades de su construcción. El aislamiento que había instalado con tanto cuidado estaba empapado en algunos lugares. Una ventana se había roto por el impacto de un trozo de escombro arrastrado por el viento. La pared sureste seguía combándose ligeramente hacia adentro, a pesar de sus reparaciones de emergencia. Al acercarse el amanecer, Sara salió al exterior para evaluar los daños a la luz gris de la mañana. La tormenta había dejado escombros esparcidos por todo el terreno, ramas, basura y la silla de jardín perdida de alguien. Su propia estructura seguía en pie, pero parecía más frágil que nunca frente a los elementos. No era nada bueno. Sara se volvió y vio a la señorita Chen de pie al borde del terreno una vez más, evaluando los daños con mirada crítica. La anciana se acercó lentamente, examinando el refugio con la experiencia de alguien que había sobrevivido a muchas tormentas. ¿Necesita un techo mejor? ¿Paredes mejores? La señorita Chen señaló los puntos débiles específicos de la construcción. El invierno se acerca. La nieve es intensa. Sara se apartó el pelo mojado de la cara, luchando por contener las lágrimas de frustración. Lo estoy intentando. No tengo los materiales adecuados. La señorita Chen observó a Sara durante un largo momento, fijándose en su ropa empapada, su vientre embarazado, su determinación, a pesar del agotamiento grabado en su rostro. Finalmente, asintió con la cabeza, aparentemente tomando una decisión. Mi marido era constructor. Muchos años, dijo señalando su casa. Ven, primero ponte ropa seca y luego te enseñaré algo. Sara dudó, mirando hacia su refugio dañado. Aguantará unas horas más, dijo la señora Chen con sencillez. Necesitas ayuda. Yo tengo conocimientos, señaló el vientre de Sara. El bebé necesita una madre seca. La simple verdad de esas palabras rompió la obstinada independencia de Sara. Asintió con la cabeza. Recogió el paraguas rojo del suelo y siguió a la anciana a través del terreno empapado por la lluvia hacia la promesa de ropa seca y conocimientos de construcción que podrían marcar la diferencia entre un refugio y la verdadera seguridad. El periódico se arrugó en las manos de Sara. La imagen en blanco y negro de un hombre sonriente, con un traje caro, la miraba desde debajo del titular. El proyecto de revitalización de Milltown comenzará en primavera. Sara había encontrado el periódico en la sala de lectura de la biblioteca. La noticia de la portada le llamó inmediatamente la atención. Milltown Development Corporation anuncia ambiciosos planes para revitalizar sectores abandonados. Leyó en voz alta, con un susurro apenas audible. La primera fase se centrará en limpiar las propiedades deterioradas del Distrito Este. El Distrito Este, donde se encontraba su refugio. Sara echó un vistazo al artículo y sintió cómo el pánico se apoderaba de ella al asimilar los detalles. La corporación había obtenido las aprobaciones definitivas del ayuntamiento. Los equipos de demolición comenzarían a despejar las estructuras abandonadas y a preparar los terrenos para nuevas construcciones en marzo, dentro de solo 4 meses, justo cuando ella daría a luz. «Esto no puede estar pasando», murmuró Sara, lo que provocó la mirada curiosa de un anciano sentado en una mesa cercana. Rápidamente dobló el periódico y lo guardó en su mochila. Su mente se aceleró mientras salía de la biblioteca, sin apenas darse cuenta de la fría lluvia de noviembre que había comenzado a caer. Las últimas 2 semanas se habían centrado en la reconstrucción tras la tormenta. Con la orientación de Mission, Sara había mejorado significativamente la integridad estructural de su refugio. El techo ahora tenía un revestimiento adecuado alrededor de los bordes para alejar el agua de las paredes. La pared orientada al sur se había reforzado con tablones de madera recuperados. El difunto marido de la señorita Chen había sido carpintero, y sus conocimientos, transmitidos a su viuda, estaban resultando inestimables. Pero nada de eso importaría si las excavadoras llegaban en primavera. Sara estaba tan distraída por la revelación del periódico que no se percató del vehículo municipal aparcado cerca de su parcela hasta que estuvo a punto de chocar contra él.
Un todoterreno blanco con el nombre del Departamento de Construcción de Milltown estampado en la puerta estaba aparcado en la acera y un hombre con chaqueta y corbata examinaba su refugio desde el perímetro. Su primer instinto fue retirarse para esconderse hasta que él se marchara. Pero el hombre ya la había visto. Respirando hondo, Sarah se acercó a su propiedad con una mano protegiendo su ya prominente barriga. «Buenas tardes», dijo el hombre, con un tono profesionalmente neutro. Levantó una tarjeta de identificación. «Michael Barnes, inspector de obras de la ciudad. ¿Es esta su estructura?» Sarah asintió con la voz quebrada por el miedo. «Sí. ¿Puedo preguntarle su nombre?» «Sarah Morgan». Michael Barnes consultó la tableta que tenía en la mano y tomó nota. «Señorita Morgan, ¿sabe que esta estructura se ha construido sin los permisos de obra adecuados en una propiedad privada?» «Es una propiedad abandonada», respondió Sarah, sintiendo que su defensa sonaba débil incluso a sus propios oídos. «No obstante, es propiedad de Milltown Development Corporation». Barnes señaló el refugio. «Y, independientemente de la propiedad del terreno, cualquier estructura residencial requiere los permisos adecuados y debe cumplir los requisitos del Código de Construcción». Sus ojos se desplazaron del refugio al vientre embarazado de Sarah y viceversa. «¿Vive aquí?» «No tengo otro sitio», admitió Sarah, ahora con voz más firme. ¿Qué sentido tenía mentir? «Estoy haciendo todo lo posible para que sea seguro y resistente a la intemperie». La actitud profesional de Barnes se suavizó ligeramente. «Señorita Morgan, entiendo que se encuentra en una situación difícil, pero no puedo ignorar las necesidad, ni fontanería, ni cimientos adecuados. No está zonificada para uso residencial». Dudó. «Hay recursos disponibles. Los refugios para mujeres y las viviendas de transición están llenos», le interrumpió Sarah. «O tienen listas de espera de meses. Lo he intentado, señor Barnes. Los refugios están superpoblados. La ayuda para la vivienda tiene una lista de espera de 2 años y no puedo permitirme pagar un alquiler con el subsidio de desempleo», señaló el refugio. «Así que construí algo». Barnes parecía incómodo, pero decidido. «Comprendo su situación, pero mi trabajo es hacer cumplir el Código de Construcción. Esta estructura no es segura, especialmente para una madre y un bebé». Tecleó algo en su tableta. «Tendré que emitir una notificación de infracción. Tendrá 30 días para cumplir con el código o desalojar». «Cumplir con el código». Sarah casi se echó a reír. «¿Cómo se supone que voy a hacerlo sin dinero para los permisos, los materiales o un contratista? Eso no es algo que yo pueda hacer». Sarah lo interrumpió con desesperación en su voz. «Se acerca el invierno. No tengo a dónde ir. Esto es todo lo que tengo», señaló su refugio, fruto de meses de búsqueda y trabajo. «Lo construí con mis propias manos para mantener a mi bebé a salvo». Barnes volvió a mirar el refugio, esta vez con una mirada más evaluadora. A pesar de su aspecto improvisado, había claras pruebas de una construcción bien pensada. La inclinación adecuada del techo para el desagüe del agua, los cimientos elevados que mantenían el suelo seco, las ventanas cuidadosamente selladas. «¿Lo construiste tú misma?», preguntó. La curiosidad profesional se impuso momentáneamente a sus obligaciones oficiales. Sarah asintió. «Cada pieza es de materiales desechados, libros y videos de YouTube». El orgullo se coló en su voz a pesar de las circunstancias. «Ha resistido 3 tormentas hasta ahora». Algo cambió en la expresión de Barnes. Quizás respeto o reconocimiento de su determinación. Bajó la mirada hacia su tableta y luego volvió a mirar el refugio de Sarah, claramente luchando con un conflicto interno entre el deber y la compasión. El libro de normas de construcción cayó sobre la mesa improvisada de Sarah con un fuerte golpe. El polvo se levantó de su cubierta desgastada. Sarah levantó la vista sorprendida y vio a Michael Barnes de pie en la puerta de su refugio. Su expresión era una mezcla de resignación y determinación. «No debería estar haciendo esto», dijo a modo de saludo. Habían pasado 3 días desde su inspección oficial. «Pero tampoco debería fingir que no veo lo que está pasando aquí». Sarah se acercó al libro con cautela, como si pudiera desaparecer. «¿Qué es esto?» «El Código de Construcción de Michigan, sección residencial». Barnes entró, agachándose ligeramente para pasar por debajo del marco de la puerta. Sus ojos recorrieron el interior con profesionalidad, fijándose en los detalles. «Si estás decidida a quedarte aquí, al menos deberías saber a qué te enfrentas, Sarah». Abrió el libro.
Se sintió abrumada por el denso texto y los diagramas técnicos. Debía de haber miles de normas aquí. 1842 para ser exactos. Barnes casi sonrió. Pero por ahora solo tienes que centrarte en la seguridad estructural básica. Pasó a una sección marcada con una nota adhesiva amarilla. Requisitos de cimentación. Tu configuración actual no está mal, pero necesitas un mejor anclaje contra la carga del viento. Sarah lo miró, confundida por este giro inesperado. Pensé que se suponía que debías condenar este lugar. Barnes suspiró y se pasó la mano por el pelo corto. Oficialmente, sí. Presenté el informe, señaló el refugio, pero también señalé circunstancias atenuantes y recomendé una reevaluación en 60 días en lugar de la aplicación estándar. Se encogió de hombros. Mi supervisora no estaba contenta, pero no me contradijo. ¿Por qué harías eso? Barnes se quedó en silencio por un momento. Considerando la pregunta, en 15 años como inspector de edificios, he condenado muchas estructuras. Por lo general, son descuidadas por propietarios que intentan maximizar sus ganancias o propiedades abandonadas que atraen actividades relacionadas con las drogas. Miró directamente a Sarah. Esto es diferente. Estás intentando crear algo seguro a partir de la nada. Eso es poco habitual. Volvió a mirar el libro y señaló otra sección. La inclinación del tejado es buena para el drenaje del agua, pero hay que reforzar los puntos de unión. Ahora mismo, la mayor preocupación es la carga de nieve. Sarah sintió cómo el bebé daba una patada, un movimiento tan fuerte que le hizo poner una mano sobre su abultado vientre. La sensación llamó la atención de Barnes. ¿De cuánto estás?, preguntó, su actitud profesional suavizándose. De 2 semanas, respondió Sarah, sorprendida por la pregunta personal. Barnes asintió, luego metió la mano en su bolsa de mensajero y sacó un pequeño paquete envuelto en plástico. He traído algunas cosas de mi garaje, materiales sobrantes de la reforma de mi casa. Desenvolvió el paquete para revelar un surtido de soportes metálicos, tornillos de alta resistencia y un pequeño recipiente de sellador impermeable. No es suficiente para cumplir con la normativa, pero puede que le ayude con algunos de los puntos de conexión. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta por la emoción inesperada. Gracias, logró decir. No me dé las gracias, respondió Barnes rápidamente. Sigo haciendo mi trabajo. Si este lugar no mejora significativamente para la próxima inspección, no podré retrasar la ejecución de la normativa otra vez. Señaló el libro. Estudia las secciones que he marcado. Céntrate primero en la integridad estructural y la impermeabilidad. Sarah asintió con la cabeza, mientras hojeaba las páginas. Lo haré. Barnes se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Una cosa más. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y la dejó sobre la mesa. Mi número personal. Si tienes alguna pregunta técnica sobre los requisitos del código, enfatizó las últimas palabras, dejando claro que no se trataba de una invitación para recibir ayuda personal más allá del asesoramiento profesional. Después de que Barnes se marchara, Sarah se sentó con el libro de normas de construcción abierto ante ella, con el bebé moviéndose activamente, como si fuera consciente de este nuevo acontecimiento. Se puso una mano sobre el vientre y sintió los pequeños empujones contra su palma. «Ha vuelto», le susurró a su hijo nonato con ayuda. Los días siguientes adquirieron un nuevo ritmo. Las mañanas en la biblioteca investigando requisitos específicos del código. Las tardes buscando materiales que pudieran cumplir las especificaciones técnicas. Por las noches implementaba mejoras con la ayuda ocasional de la señorita Chen, que le proporcionaba orientación basada en la experiencia de su difunto marido. Sarah siempre había sido metódica, pero ahora abordaba su refugio con un propósito renovado. El libro de normas de construcción se convirtió en su compañero inseparable. Sus márgenes se llenaron de notas y cálculos. Aprendió sobre muros de carga y valores R de aislamiento adecuados, sobre barreras de vapor y requisitos de ventilación. Cada página revelaba lo mucho que no sabía, pero también le proporcionaba una hoja de ruta hacia la legitimidad. Cuando se encontraba con términos o conceptos que no entendía, Sarah enviaba mensajes de texto a Barnes con preguntas específicas. Sus respuestas eran siempre profesionales, objetivas y desprovistas de comentarios personales, pero nunca dejaba de responder. Una semana después de recibir el libro, Sarah sintió los primeros movimientos definitivos de su bebé. No eran solo aleteos o empujones, sino patadas reales, movimientos fuertes y decididos que a veces le cortaban la respiración.
Estaba creando vida dentro de su cuerpo y al mismo tiempo creando un refugio con sus manos. No se le escapó el paralelismo mientras instalaba con cuidado los soportes metálicos que Barnes le había proporcionado, fijando las vigas del techo con más firmeza a la estructura de la pared. «Nos estamos haciendo más fuertes», le dijo a su bebé, sintiendo una patada en respuesta. Los dos juntos. La olla hervía suavemente en el pequeño hornillo de camping. El aroma de la sopa de verduras llenaba el refugio de Sarah. La señora Chen se mantenía cerca, removiendo de vez en cuando el contenido con una cuchara de madera, desgastada por décadas de uso. La olla, de hierro fundido con una tapa ligeramente abollada, había aparecido en la puerta de Sarah 3 días antes, dejada allí por la señora Chen, sin explicación ni ceremonias. «Necesitas proteínas», comentó la señora Chen, echando otro puñado de tofu picado en la mezcla. «El bebé está creciendo. La madre está demasiado delgada». Sarah sonrió y continuó con su trabajo en las nuevas estanterías que estaba construyendo a lo largo de la pared norte. En el mes transcurrido desde la inesperada ayuda de Michael Barnes, se había desarrollado un extraño ritmo entre Sarah y la anciana. La señorita Chen aparecía casi todas las tardes, a veces con pequeñas ofrendas de comida o artículos prácticos, siempre con observaciones críticas sobre la construcción del refugio y la salud de Sarah. «Tu abuela tenía razón», continuó la señora Chen, su inglés entrecortado pero claro. «El frío entra en el cuerpo a través de los pies, mejor aislamiento del suelo». Sarah hizo una pausa en su trabajo. «Nunca mencioné a mi abuela». La señora Chen hizo un gesto con la mano para descartar el comentario. «Todas las abuelas saben lo mismo. Diferentes palabras, misma sabiduría». Golpeó con la cuchara de madera el borde de la olla. «Casi listo. Deja las herramientas. Come. Afuera». Diciembre había llegado con vientos gélidos y ocasionales ráfagas de nieve. En el interior, el refugio de Sarah se había transformado significativamente. Las paredes ahora tenían un aislamiento adecuado entre las superficies interior y exterior. El techo ya no goteaba, ni siquiera durante por energía solar. Recuperada de unas luces de jardín desechadas, proporcionaba suficiente electricidad para una sola lámpara LED durante las horas de la tarde. Sarah se lavó las manos en un recipiente con agua y luego se sentó con cuidado en una de las 2 sillas que la señora Chen había traído de su casa. Su embarazo había avanzado hasta las 26 semanas. Su vientre era ahora una prominente cúpula que hacía que agacharse y construir fuera cada vez más difícil. «Trabajas demasiado», observó la señora Chen, sirviendo sopa en 2 cuencos desiguales. «El bebé te dice que descanses. Deberías hacerle caso. Si descanso demasiado, no tendremos una casa adecuada antes de que nazca el bebé», respondió Sarah, aceptando el cuenco con gratitud. La sopa era sencilla pero sabrosa, nutritiva de una forma que sus habituales comidas improvisadas no lo eran. La señora Chen hizo un gesto de desprecio. «La casa ya es adecuada, mejor que muchas otras. Ya veo, con direcciones elegantes». Se acomodó en la otra silla que apenas llenaba con su pequeño cuerpo. «A mi Jung-ho le gustarían tus esquinas, todas cuadradas, todas resistentes». Sarah había descubierto que Jung-ho era el difunto marido de la señora Chen, un carpintero que había construido gran parte del interior de su casa con sus propias manos. Sus herramientas, las pocas que la señora Chen no había vendido tras su muerte, habían llegado ocasionalmente al refugio de Sarah para proyectos específicos antes de ser devueltas con cuidado. Mientras comían, llamaron a la puerta. 3 golpes secos que Sarah había aprendido a reconocer. «Está abierto, Michael», gritó. El inspector de obras entró, sacudiéndose la nieve de las botas antes de pasar. Sus visitas se habían vuelto semi-regulares, oficialmente para supervisar el progreso, pero cada vez más con carácter de visitas de apoyo. Saludó a la señora Chen con la familiaridad de alguien que la había visto varias veces antes. «Señora Chen, preparando su famosa sopa. Ya veo, no es famosa, solo es comida». La anciana inclinó la cabeza hacia Sarah. «Necesita más. 2 cuerpos creciendo con un solo estómago». Michael sonrió levemente y luego se volvió hacia Sarah. «Las estanterías tienen buen aspecto. ¿Estás utilizando los pernos que te mencioné para fijarlas a la pared?» «Los conseguí ayer en la tienda de restauración», confirmó Sarah, junto con un poco de aislamiento que tenían en la trastienda. «El voluntario me dio un poco más cuando le expliqué lo que estaba haciendo».
Esto había empezado a ocurrir con más frecuencia. Pequeños gestos de amabilidad de fuentes inesperadas. El dependiente de la ferretería que se olvidó de cobrarle una caja de clavos. El trabajador del almacén de madera que la ayudó a cargar los restos de madera en el carrito de jardín de la señora Chen. El encargado de mantenimiento de la biblioteca que le había dado la pintura sobrante de su renovación. Michael asintió con aprobación, luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña bolsa de papel. Encontré estos adhesivos para burletes en una obra. El contratista iba a tirarlos porque habían pedido el tamaño equivocado. Dejó la bolsa sobre la mesita. Deberían servirte para sellar la puerta. Sarah aceptó el regalo con un gesto de agradecimiento. Tanto ella como Michael mantuvieron la ficción de que se trataba de multas aleatorias y no de una ayuda deliberada, preservando así los límites profesionales de él y reconociendo al mismo tiempo la realidad de su relación en evolución. Tu próxima inspección oficial es dentro de 2 semanas, le recordó Michael, cambiando a un tono más formal. Los representantes de la empresa promotora me acompañarán. Sarah Spoon se detuvo a mitad de camino hacia su boca. ¿Los propietarios? ¿Por qué? La expresión de Michael se tensó ligeramente. Es el procedimiento habitual. Cuando se está considerando una solicitud de variación, miró a la señora Chen y luego volvió a mirar a Sarah. Quieren ver lo que se les pide que acepten. La implicación quedó en el aire. Michael había estado defendiéndola entre bastidores, tratando de conseguir algún tipo de excepción que permitiera que su refugio permaneciera a pesar de los próximos planes de desarrollo. ¿Lo aprobarán?, preguntó Sarah en voz baja. La vacilación de Michael fue respuesta suficiente. Solo concéntrate en hacer que este lugar se ajuste lo más posible a la normativa. Hasta entonces, la seguridad es siempre el argumento más sólido. La señora Chen resopló suavemente. A los promotores les importa el dinero, no la seguridad. Miró a Michael con aire de complicidad. Lo sabes, quizás. Michael lo reconoció. Pero aún así tenemos que intentar primero por las vías oficiales. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Sarah se fijó en que le deslizó a la señora Chen un pequeño trozo de papel. La anciana se lo guardó en el bolsillo sin decir nada, pero algo en ese intercambio sugería una conversación y un entendimiento más allá de lo que se decía en voz alta. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Sarah se volvió hacia la señora Chen. ¿Qué ha sido eso? La señora Chen simplemente siguió comiendo su sopa. Come, hazte fuerte. La tormenta que se avecina necesita muros fuertes y gente aún más fuerte. La cuna tomó forma bajo las manos de Sarah, transformándose de un mueble desechado en algo bonito y funcional. Había encontrado las piezas detrás de un edificio de apartamentos durante un día de limpieza. Una mesita de noche rota, una mesa de café desmontada, patas de sillas resistentes, materiales que otros habían considerado inservibles, pero que a sus ojos tenían potencial. Con medidas cuidadosas y cortes precisos, Sarah construyó una cuna pequeña pero resistente que cumplía con las normas de seguridad que había investigado en la biblioteca. Los barrotes laterales estaban espaciados exactamente según las directrices de protección al consumidor. El soporte del colchón, hecho con un estante reutilizado y reforzado con soportes metálicos, se probó repetidamente para garantizar que soportara el peso sin combarse. Incluso había creado un sencillo móvil con tapones de botellas de colores y hilo de pescar suspendido de un trozo de madera curvada. «No está mal para ser basura, ¿eh?», murmuró Sarah, pasando la mano por la superficie lijada. Había pasado horas quitando astillas y asperezas, y luego recubriendo la madera con aceite mineral de grado alimenticio que le había proporcionado la señora Chen. Con 30 semanas de embarazo, sus movimientos eran ahora más lentos, y su barriga le dificultaba maniobrar en el pequeño espacio. Pero sus manos seguían siendo hábiles, transformando objetos desechados en algo nuevo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. No eran los 3 golpes secos habituales de Michael, tampoco los suaves golpes de la señora Chen. Estos eran más fuertes, más insistentes. Sarah abrió la puerta y se encontró con una mujer vestida con un impecable traje pantalón. Estaba de pie, con una carpeta en la mano. Detrás de ella, aparcado en la acera, había un vehículo municipal diferente al de Michael. Era más nuevo y tenía el escudo de la ciudad bien visible en la puerta. «¿Sarah Morgan?», preguntó la mujer con brío. «Sí, Linda Vázquez.
inspectora jefe de edificios, mostró una tarjeta de identificación. Estoy aquí para comprobar que esta estructura cumple con la normativa. Su mirada se desplazó más allá de Sarah, evaluando el interior con ojos críticos. ¿Puedo pasar? Sarah dio un paso atrás, dejando entrar a la mujer mientras trataba de ocultar su ansiedad. Michael no había mencionado nada sobre otra inspección antes de la programada con los representantes de la empresa promotora. La inspectora Vázquez se movió con eficiencia por el pequeño espacio, tomando notas en su blog. Su expresión no revelaba nada mientras examinaba el aislamiento, la instalación eléctrica y las tuberías improvisadas que permitían a Sarah recoger agua de lluvia para lavar. ¿Ha construido todo esto usted misma?, preguntó finalmente, con un tono que sugería incredulidad más que admiración. Sí, respondió Sarah, con la ayuda de los vecinos y algunos libros. Vázquez tomó otra nota y luego señaló la cuna. Y eso para el bebé. Cumple con todas las normas de seguridad para muebles infantiles. La inspectora se acercó a la cuna y comprobó su estabilidad empujándola con fuerza. Se mantuvo sólida, sin moverse ni un centímetro. Algo brilló en su rostro, tal vez un reconocimiento a regañadientes de la calidad del trabajo. Señorita Morgan, he revisado los informes del inspector Barnes sobre esta estructura, dijo, volviéndose hacia Sarah. Aunque ha señalado mejoras significativas, el hecho es que este edificio se construyó sin permisos en una propiedad privada, carece de los servicios básicos necesarios para su ocupación residencial y viola numerosas ordenanzas de zonificación. Su voz era profesionalmente distante. El procedimiento habitual sería la condena y el desalojo inmediatos. Sarah sintió que se le encogía el corazón y tan instintivamente llevó una mano a proteger a su hijo nonato. Por favor, comenzó a decir, pero Vázquez levantó una mano para detenerla. No he terminado. El inspector Barnes ha presentado una solicitud de variación en su nombre, alegando circunstancias atenuantes y pruebas de esfuerzos de buena fe para mejorar la seguridad. Echó un vistazo a su bloc de notas. Es inusual. Antes de que Sarah pudiera responder, llamaron a la puerta otra vez. Los 3 golpes familiares que anunciaban la llegada de Michael. Cuando Sarah abrió, se encontró no solo con Michael, sino también con la señora Chen, ambos ligeramente sin aliento, como si hubieran corrido para llegar a tiempo a su gran espectáculo. Michael saludó a su superior con un gesto de la cabeza. No sabía que hoy iba a realizar una inspección. Es evidente, respondió Vázquez secamente. Las inspecciones aleatorias de cumplimiento están dentro de mis competencias, especialmente en casos con solicitudes de variación. Su pequeña figura llamaba la atención de alguna manera. Esta chica construye buenas casas, casas sólidas. Lo ve con sus propios ojos, no solo en los papeles. Vázquez arqueó una ceja ante la intervención de la anciana, pero no la despidió. Y tú eres Lina Chen, vecina desde hace 40 años. Mi marido era constructor antes de morir. Sé reconocer un buen trabajo cuando lo veo. La señora Chen señaló con un gesto el refugio. Este es un buen trabajo, no es lujoso, pero es seguro. Michael carraspeó. La señora Chen ha estado supervisando la construcción con su experiencia. Inspector, su difunto marido era un contratista con licencia. Sarah observó el intercambio con creciente confusión. La dinámica entre estos 3 sugería conversaciones y acuerdos de los que ella no había sido partícipe. Michael no parecía sorprendido por la defensa de la señorita Chen, mientras que Vázquez parecía sopesar la valoración de la anciana con una seriedad inesperada. La audiencia de variación es la semana que viene, dijo finalmente Vázquez, metiéndose la carpeta bajo el brazo. La Corporación de Desarrollo tendrá representantes allí, al igual que el Departamento de Urbanismo de la ciudad. Miró directamente a Sarah. Debería prepararse para defender su caso, señorita Morgan. La Junta rara vez concede excepciones sin una razón de peso. Yo la ayudaré a prepararse, se ofreció Michael, lo que le valió una mirada severa de su superiora. Recuerde de dónde viene su sueldo, Barnes, le advirtió Vázquez, aunque sin verdadero enfado en sus palabras. Volvió a dirigirse a Sarah. Esta estructura ha mejorado considerablemente desde el informe inicial. Lo anotaré en mi evaluación. Con ese limitado aliento, se marchó, dejando a Sarah mirando a Michael y a la señora Chen con una creciente comprensión. Ustedes 2 han estado trabajando juntos, dijo lentamente. Entre bastidores, Michael tuvo la delicadeza de parecer ligeramente avergonzado.
La señorita Chen puede haberme convencido de que los canales oficiales a veces se mueven demasiado lentamente. La señora Chen simplemente asintió con la cabeza. Satisfecha. A veces, tender puentes es más importante que seguir los mapas. Ahora nos preparamos para la audiencia. Tenemos que hacer que la gente inteligente vea lo que nosotros ya sabemos. El panel solar brillaba bajo el sol invernal. Su superficie oscura absorbía energía incluso en ese frío día de enero. Michael lo había instalado en la ladera sur del tejado de Sarah el fin de semana anterior, conectándolo a un pequeño sistema de baterías que ahora alimentaba una tira de luces LED, un cargador de teléfono y, lo más importante, un pequeño calentador que mantenía la temperatura interior a un nivel seguro durante las noches más frías. No cumple exactamente con el código eléctrico, admitió mientras hacía las conexiones, pero es seguro y es mejor que las velas o ese calentador de propano que estabas usando. La incorporación de electricidad fiable había transformado el refugio de Sarah tanto en lo práctico como en lo psicológico. La luz después del atardecer significaba que podía seguir leyendo o trabajando en proyectos. El calentador proporcionaba un calor constante que protegía sus tuberías de la congelación, pero quizás lo más significativo era que representaba una conexión con el mundo exterior. El reconocimiento de que su hogar, por poco convencional que fuera, merecía las comodidades básicas que otros daban por sentadas. Ahora, con 32 semanas de embarazo, Sarah se sentó junto a la ventana y vio cómo un elegante SUV negro se detenía frente a su propiedad. Dos hombres con abrigos caros salieron del vehículo, con expresiones que sugerían que preferirían estar en cualquier otro lugar. Uno llevaba un maletín de cuero y el otro, una tableta. Detrás de ellos llegó un vehículo municipal, el ahora familiar coche de inspección de Michael. Ya están aquí. Sarah llamó a la señora Chen, que había llegado una hora antes para ayudar a preparar esta reunión crucial. La señora Chen salió del pequeño cuarto de baño, donde había estado haciendo los últimos ajustes en las tuberías. Recuerda lo que hemos ensayado. Habla con confianza, sin miedo. Muestra lo que has construido, no lo que aún queda por construir. Sarah asintió con la cabeza, alisándose la camisa sobre su prominente barriga. Se vistió con cuidado con su ropa premamá más limpia. Se peinó cuidadosamente y se recogió el pelo. Hoy la primera impresión sería importante. Michael se acercó primero a la puerta y llamó 3 veces, como de costumbre, antes de abrirla. Sarah, estos son los representantes de Milltown Development Corporation. El señor Foster es su asesor legal y el señor Patel es el director del proyecto de revitalización del Distrito Este. Los hombres entraron y su altura hizo que el refugio pareciera de repente más pequeño. Sus ojos recorrieron críticamente el espacio, fijándose en los detalles con una mirada profesional más que con curiosidad personal. Señorita Morgan, saludó el señor Foster con un ligero movimiento de cabeza. Tenemos entendido que lleva viviendo aquí aproximadamente 5 meses sin los permisos ni la autorización adecuados. Sí, respondió Sarah con sencillez, siguiendo las instrucciones de Michael de no disculparse ni justificar sus acciones. El señor Patel dio un paso adelante y consultó su tableta. Según nuestros registros, está previsto que este terreno se despeje en marzo, junto con las propiedades adyacentes. La zona pasará a formar parte de un complejo de uso mixto con locales comerciales y apartamentos a precio de mercado. Estoy al tanto de los planes, dijo Sarah, manteniendo la voz firme. He revisado los documentos públicos disponibles en la biblioteca. La señorita Foster arqueó una ceja, quizás sorprendida por su respuesta informada. Entonces comprende que, independientemente de la solicitud de variación pendiente en el Departamento de Construcción, estas siguen siendo propiedades privadas destinadas al desarrollo. La corporación tiene la titularidad y los derechos de desarrollo claros. Entiendo la ley de propiedad, reconoció Sarah, pero también entiendo que los municipios tienen discreción con respecto a los casos de dificultad y los permisos de ocupación temporal. Señaló su refugio. ¿Le gustaría ver lo que he construido mientras discutimos las posibilidades? La pequeña visita solo duró unos minutos, pero Sarah presentó cada característica con el orgullo de un arquitecto que muestra una casa de lujo. Señaló el techo reforzado, diseñado para soportar la carga de nieve, las paredes aisladas con una barrera de vapor adecuada.
El sistema de recogida de agua de lluvia que proporcionaba agua no potable para el lavado y las plantas. El sistema de inodoros de compostaje que cumplía con las normas de salud ambiental. El sistema eléctrico solar con batería de respaldo. Todas estas mejoras han sido documentadas e inspeccionadas. Michael añadió su función oficial, dejando de lado momentáneamente su implicación personal. La estructura se ha acercado significativamente al cumplimiento de la normativa, especialmente en lo que respecta a las cuestiones de seguridad. El señor Patel parecía profesionalmente curioso, a pesar de sí mismo, y hacía preguntas técnicas sobre la instalación solar y el sistema de agua. El señor Foster permaneció impasible, centrado claramente en cuestiones legales más que prácticas. Un uso creativo de los materiales, admitió el señor Patel. Pero, en última instancia, Morgan, esto no cambia el hecho de que los planes de desarrollo han sido aprobados y financiados. Los calendarios de construcción ya están establecidos. Lo entiendo, respondió Sarah. No le pido que cambie todo su proyecto. Le pido una adaptación, o bien permitir que esta estructura permanezca temporalmente hasta que encuentre una vivienda adecuada, o bien incorporar a su plan unidades asequibles a las que personas como yo puedan acceder. La expresión del señor Foster se endureció. Milltown Development no se dedica a la vivienda asequible. Nuestros inversores esperan obtener rendimientos a precios de mercado, y esta zona ha sido específicamente seleccionada para su revitalización con el fin de atraer a residentes con mayores ingresos de vuelta a Milltown. Se refiere a la gentrificación, intervino bruscamente la señora Chen. Expulsar a los pobres, traer a los ricos, la vieja historia. Revitalización económica, corrigió suavemente el señor Foster. Crear puestos de trabajo, aumentar la base impositiva, mejorar el valor de las propiedades para los propietarios actuales como usted. Señora Chen, ya le he dicho 3 veces que no voy a venderle nada. La señora Chen le recordó. ¿No todo el mundo quiere lo que usted vende? Se produjo un silencio incómodo. Sarah sintió una familiar tensión en el abdomen. Las contracciones de Braxton Hicks, que últimamente habían aumentado en frecuencia. Respiró profundamente, con una mano apoyada en el vientre, tratando de no mostrar su malestar durante esta reunión crucial. Michael se dio cuenta de todos modos. Quizás deberíamos dar por concluida la reunión de hoy, sugirió. Creo que ha visto lo suficiente para completar su evaluación para la audiencia de variación. La señorita Foster cerró su carpeta con un chasquido decisivo. Lo hemos hecho, y para que quede perfectamente claro, Milltown Development se opondrá a esta solicitud de variación. Aunque sus esfuerzos de construcción son admirables, señorita Morgan, no anulan nuestros derechos legales para desarrollar la propiedad que hemos comprado. Mientras se preparaban para marcharse, Sarah sintió una repentina oleada de marea. Se agarró al respaldo de una silla para mantener el equilibrio, mientras la habitación daba vueltas momentáneamente. Sarah. La voz preocupada de Michael le parecía lejana. ¿Estás bien? Quería responder para mantener la fachada de compostura que tanto le había costado presentar, pero que la oscuridad se apoderara de ella fueron las expresiones de sorpresa de los representantes de la promotora y a Michael corriendo hacia ella cuando empezó a caer. La petición de la comunidad yacía sobre la mesita de Sarah. 6 páginas de firmas recogidas en los barrios de los alrededores. Salvad la casa de Sarah. Estaba impreso en letras mayúsculas en la parte superior, seguido de una concisa explicación de su situación y de la próxima variación aquí. Lo que había comenzado como una discreta defensa por parte de Michael se había transformado de alguna manera en una campaña vecinal. 87 firmas hasta el momento, informó Michael, acomodándose en la silla junto a su cama. Sarah había sido dada de alta del hospital esa mañana después de una estancia de 2 días para controlar el diagnóstico. Una anemia grave, combinada con agotamiento y una ligera deshidratación, había dado lugar a órdenes estrictas de reposo y un régimen de suplementos de hierro. «Todavía no puedo creer que hayas hecho esto», dijo Sarah, tocando las páginas de la petición con asombro. «Yo no lo hice». «En realidad, no». Michael miró a la señora Chen, que estaba ocupada preparando una sopa rica en hierro en la pequeña cocina. La señora Chen lo empezó. «Yo solo ayudé con la redacción e hice copias. La gente quiere ayudar», afirmó la señora Chen, removiendo la olla con naturalidad. «No todo el mundo está de acuerdo con los planes de las grandes empresas para el barrio.
Muchos recuerdan cuando Milltown era para los trabajadores, no solo para los inversores ricos. La estancia en el hospital había sido un punto de inflexión en muchos sentidos. El desmayo de Sarah delante de los representantes de la promoción inmobiliaria había humanizado su situación más allá de los argumentos legales abstractos. Y lo que es más importante, el trabajador social del hospital había conseguido finalmente una plaza para ella en la lista de viviendas prioritarias, aunque el apartamento no estaría disponible hasta dentro de al menos 2 meses, mucho después de la fecha prevista para el parto. Michael miró su reloj. El periodista del Milltown Gazette debería llegar pronto. ¿Estás segura de que estás preparada para esta entrevista? Sarah asintió con la cabeza, ajustando su posición contra las almohadas que tenía detrás de la espalda. El médico dijo, necesito descansar, no silencio, y si compartir mi historia puede ayudar con la solicitud de variación, tengo que intentarlo. El colapso también había revelado algo que Sarah no había previsto. El grado en que Michael y la señora Chen habían movilizado el apoyo durante las semanas en que ella se había centrado en mejorar su refugio. Vecinos a los que apenas conocía la visitaron en el hospital y le trajeron comida casera. La bibliotecaria, la señorita Patel, llegó con una pila de libros sobre el embarazo y la crianza de los hijos. Incluso la inspectora Vázquez se había detenido brevemente, su actitud oficial suavizada por el entorno hospitalario. Un golpe en la puerta anunció la llegada de la periodista. Michael dio la bienvenida a una joven con una bolsa de mensajero y una grabadora digital. Eliza Wong, Milltown Gazette, se presentó, estrechando la mano de Sarah. Gracias. Aceptar compartir su historia. Echó un vistazo al refugio, observando la ordenada organización y la cuidadosa construcción. He estado siguiendo la solicitud de variación a través de los registros públicos, pero verlo en persona es diferente. ¿Le importa si grabo nuestra conversación y tomo algunas fotos? Sarah aceptó y comenzó la entrevista. Explicó su trayectoria desde la falta de hogar hasta la construcción de la casa, cuidando de destacar las medidas de seguridad que había implementado y el apoyo que había recibido de los vecinos. La señorita Chan intervino ocasionalmente con detalles. Sarah lo pasó por alto, mientras que Michael proporcionó contexto sobre los códigos de construcción y el proceso de variación. La Corporación de Desarrollo sostiene que tiene derechos legales para despejar esta propiedad, señaló Eliza, consultando sus notas. ¿Cómo responde a que tengan derechos legales? Sarah lo reconoció. No lo discuto. Lo que pido es humanidad y flexibilidad. Este refugio es mi única opción hasta que haya viviendas asequibles disponibles. La variación simplemente me permitiría quedarme hasta después de que nazca mi bebé y tenga una alternativa segura. Eliza asintió con la cabeza, tomando notas. ¿Y qué hay del problema más amplio que esto plantea? La falta de viviendas asequibles en Milltown, mientras continuaba el desarrollo de viviendas de lujo. Sarah dudó, consciente de las implicaciones políticas. Solo puedo hablar de mi propia experiencia, pero creo que mi situación refleja un problema mayor. Cuando alguien con un título universitario y experiencia laboral no puede encontrar una vivienda que pueda permitirse, incluso trabajando a tiempo completo, algo en el sistema no funciona. Después de que el periodista se marchara, prometiendo que el artículo aparecería en la edición del domingo, Sarah se sentía agotada, pero esperanzada. Que su historia apareciera en el periódico local podría generar más apoyo antes de la audiencia de variación prevista para la semana siguiente. Lo has hecho muy bien, comentó Michael, ayudándola a ajustar las almohadas. Te has ceñido al mensaje sin parecer que lo habías ensayado. Todo lo que he dicho lo he dicho en serio, respondió Sarah. No busco caridad, solo necesito tiempo y una oportunidad justa. La señora Chen se acercó con un plato humeante de sopa. Come ahora. Necesitas fuerzas para el bebé y para la lucha que te espera. Mañana iremos a la reunión del centro comunitario. Mucha gente quiere escuchar tus palabras directamente. Sarah aceptó el cuenco. ¿Te sorprende que hayas programado una reunión comunitaria? Yo no, aclaró la señora Chen. La Asociación de Vecinos. La semana que viene votarán la posición oficial con respecto al plan de desarrollo. Tu situación ahora forma parte de una conversación más amplia. Michael asintió con la cabeza para confirmarlo. Ha ido más allá de tu solicitud de variación, Sarah. La gente está cuestionando todo el enfoque del desarrollo. ¿Por qué no hay un componente de vivienda asequible?
¿Por qué no se consultó de manera significativa a los residentes actuales? Sarah asimiló esta información, tratando de conciliar su lucha privada por un refugio con este movimiento comunitario emergente. Había construido su pequeña casa, buscando solo la supervivencia personal, sin imaginar que se convertiría en un símbolo en una batalla más amplia sobre el futuro de Milltown. Descanse ahora, le indicó la señorita Chen, al notar la expresión abrumada de Sarah. Mañana habrá tiempo suficiente para las grandes preguntas. Mientras Sarah sorbía la nutritiva sopa, contempló su pequeño refugio, las sólidas paredes que había construido tabla a tabla, las ventanas cuidadosamente selladas, la cuna que esperaba a su hijo. Pasara lo que pasara en la audiencia de variación o con la Corporación de Desarrollo, ya había logrado algo significativo. Había convertido materiales desechados en un hogar lo suficientemente fuerte como para albergar no solo a ella misma, sino a una creciente comunidad de apoyo. La publicación en las redes sociales apareció en la pantalla del teléfono de Sarah, un video que apenas reconocía como una representación de su propia vida. Filmado desde una distancia respetuosa, la mostraba trabajando en el exterior de su refugio. Con su prominente barriga de embarazada, sellaba cuidadosamente el marco de una ventana. El pie de foto decía: mujer embarazada sin hogar construye una casa con basura, mientras los promotores planean construir condominios de lujo en el mismo terreno. Así es Estados Unidos en 2025. El contador de visitas ya mostraba más de 2 millones de visualizaciones. ¿Cuándo ha grabado alguien esto?, preguntó Sarah, levantando la vista de su teléfono con cara de desconcierto. La semana pasada había sido un torbellino desde la reunión de la comunidad y el artículo del periódico. Pero esto era totalmente inesperado. Michael se inclinó para ver el video. Parece reciente. Llevas el abrigo azul que te dio la señora Chen. Quizás durante la reunión de la comunidad. Había mucha gente aquí ese día. El video continuaba mostrando la cuidadosa artesanía de Sarah, la instalación de paneles solares y una breve entrevista con la señora Chen, que describía cómo Sarah había construido su casa pieza a pieza mientras se preparaba para la llegada de su bebé. Se resaltaba explícitamente el contraste entre los decididos esfuerzos de Sarah y los planes de la empresa promotora, en particular su negativa a incluir viviendas asequibles. Esto lo cambia todo, dijo Michael en voz baja. Se ha vuelto viral. Mira las veces que se ha compartido y los comentarios. Sarah se desplazó por la sección de comentarios, abrumada por las miles de respuestas. La mayoría expresaba indignación hacia la empresa promotora y admiración por su resiliencia. Otros compartían historias similares de inseguridad en materia de vivienda, a pesar de tener un empleo a tiempo completo. Algunos ofrecían ayuda, desde materiales de construcción hasta asesoramiento legal. Nunca quise convertirme en una especie de símbolo, murmuró Sarah. Su teléfono vibró con una llamada entrante de un número que no reconocía. Era la quinta llamada de este tipo en la última hora. Demasiado tarde, observó la señora Chen con pragmatismo. A veces son las historias las que te encuentran a ti, y no al revés. Miró el teléfono. ¿Quién ha publicado este video? Sarah comprobó la información de la cuenta. Alguien llamado Jamie Winters. No lo conozco. Yo sí, dijo Michael de repente. Jaime es un estudiante de posgrado en planificación urbana en la Universidad Estatal. Estaban en la reunión comunitaria tomando notas para una tesis sobre la desigualdad en la vivienda. No me di cuenta por la mención de su nombre. Apareció un nuevo mensaje de Jaime Winters. Siento mucho no haber pedido permiso antes de publicarlo. Tu historia debe ser escuchada. Los medios de comunicación se están poniendo en contacto conmigo. ¿Puedo pasarles tu información de contacto? ¿O puedo eliminar el video si lo prefieres? Sarah miró el mensaje sin saber muy bien cómo responder. Su instinto de privacidad se enfrentaba al posible apoyo que esta atención inesperada podría generar para su solicitud de variación. Antes de que pudiera decidirse, unos golpes en la puerta anunciaron otra visita inesperada. La inspectora Vázquez estaba fuera, con una expresión inusualmente incómoda. Señorita Morgan, supongo que ha visto el video. Sarah asintió con la cabeza e invitó a entrar. La inspectora entró, saludando brevemente con la cabeza a Michael y a la señora. Mi oficina ha recibido 17 llamadas esta mañana sobre su situación, dijo Vázquez sin preámbulos. La oficina del alcalde ha recibido más. El Departamento de Relaciones Públicas de la Corporación de Desarrollo parece estar en crisis. M suspiró.
quitándose las gafas para pellizcarse el puente de la nariz. Esto ha ido más allá de una simple solicitud de variación. Yo no he pedido esta atención, dijo Sara a la defensiva. Lo sé, reconoció Vázquez, pero está sucediendo. La audiencia de variación se ha trasladado a la sala principal del Consejo para dar cabida a la asistencia del público, y varios miembros del Consejo ya han emitido declaraciones en apoyo de su caso. Se volvió a poner las gafas. La Corporación de Desarrollo ha solicitado una reunión de emergencia con los funcionarios de la ciudad esta tarde. Michael se enderezó, repentinamente alerta. Están preocupados por el desastre de relaciones públicas. Exactamente. El tono de Vázquez era profesionalmente neutral, pero un toque de satisfacción teñía sus palabras. Nada motiva la flexibilidad corporativa como la amenaza de la mala publicidad. El teléfono de Sara seguía vibrando con notificaciones, etiquetas en las redes sociales, solicitudes de mensajes y alertas de noticias que mencionaban su situación. El pequeño refugio que había sido su refugio privado ahora parecía el epicentro de una tormenta pública. ¿Qué debo hacer?, preguntó, mirando a Michael, a la señora Chen y, sorprendentemente, a la inspectora Vázquez. Decida lo que quiere, respondió Vázquez simplemente. No solo para usted, sino lo que está dispuesta a representar, porque, lo haya elegido o no, se ha convertido en el rostro de algo más grande. La señora Chen asintió con la cabeza. Mucha gente construye casas. Pocos construyen movimientos sin intentarlo. Sara se colocó una mano protectora sobre el vientre, sintiendo cómo el bebé se movía bajo su tacto. Con 34 semanas de embarazo, la fecha del parto se acercaba cada vez más. Cualquier decisión que tomara ahora afectaría no solo a su situación inmobiliaria inmediata, sino también al futuro de su hijo y posiblemente al de otras personas en circunstancias similares. Necesito pensar, dijo finalmente. No tienes mucho tiempo, le advirtió Vázquez. La Corporación de Desarrollo trabajará para controlar esta narrativa. Tienen recursos y experiencia en la gestión de crisis de relaciones públicas. El teléfono de Michael sonó con una alerta de mensaje de texto. Lo revisó y luego levantó la vista con sorpresa. Es del señor Patel, de la Corporación de Desarrollo. Solicita una reunión privada con Sara esta tarde, antes de su sesión con los funcionarios de la ciudad. Control de daños, dijo Vázquez con aire entendido. O una oportunidad, replicó la señora Chen. Cuando el tigre huye asustado, a veces el conejo puede exigir cosas. Sara miró a su alrededor, a las paredes que había construido con materiales desechados, la cuna del bebé esperando en la esquina, la petición de la comunidad sobre su mesa y ahora el video viral que difundía su historia a millones de desconocidos. Lo que había comenzado como un acto desesperado de supervivencia se había transformado de alguna manera en algo con un poder potencial. Decidió decirle al señor Patel que se reuniría con él, pero no sola y no en sus términos. Podían venir aquí, donde todos pudieran ver exactamente lo que intentaban quitarle. Los resultados de la prueba de ADN estaban abiertos sobre la mesa de Sara. El lenguaje clínico contrastaba fuertemente con la bomba emocional que contenían. Probabilidad de paternidad del 99, famoso 98%, seguido de dos nombres: Mark Donovan, presunto padre, y Richard Donovan, presunto abuelo paterno. Sara miró fijamente el documento, aún procesando la imposible conexión. El padre de Mark es dueño de Milltown Development Corporation, susurró mirando finalmente a Michael, que estaba sentado frente a ella con una expresión de atónita incredulidad. La empresa que intenta demoler mi casa es propiedad del abuelo de mi bebé. La revelación había llegado a través de un correo electrónico anónimo esa mañana. Registros corporativos que vinculaban a Mark con Richard Donovan, seguidos de viejas fotos familiares que mostraban el parecido entre padre e hijo. Y por último, una coincidencia en la base de datos de ADN que alguien había obtenido por medios cuestionables. El remitente se identificó únicamente como un empleado preocupado con acceso a los registros de la empresa. Esto explica por qué Mark desapareció por completo, dijo Sara con voz hueca. No solo huía de sus responsabilidades, estaba protegiendo los planes de desarrollo de su padre. Michael negó con la cabeza, aún procesando la información. Si esto se hace público, un promotor inmobiliario intentando arrasar un refugio construido por la madre de su nieto. La pesadilla de relaciones públicas sería catastrófica. Quizás por eso alguien envió esto, sugirió Sara, señalando el correo electrónico.
la política interna de la empresa o alguien con conciencia. El video viral del refugio de Sarah ya había creado problemas importantes para Milltown Development. Su reunión convocada apresuradamente con los funcionarios municipales había dado lugar a una suspensión temporal de los planes de demolición en espera de la audiencia de variación. La opinión pública había cambiado drásticamente en contra de la empresa, con manifestantes que aparecían frente a su sede en el centro de la ciudad con carteles con imágenes del video viral. Necesitamos asesoramiento legal, comenzó Michael, pero fue interrumpido por unos golpes inesperados en la puerta. Sarah se tensó. No espero a nadie. La señora Chen está en una cita con el médico y la inspectora Vázquez dijo que no volvería hasta mañana. Michael se acercó a la puerta con cautela y la abrió para descubrir a un hombre de unos 30 años que llevaba un abrigo caro. Sus rasgos familiares hicieron que el corazón de Sarah se helara en su pecho. «Hola, Sarah», dijo Mark, con la misma voz que ella recordaba de hacía 8 meses. «¿Puedo pasar?» El instinto de Sarah fue cerrarle la puerta en las narices, pero la curiosidad y una ira latente la mantuvieron en silencio mientras Michael se apartaba a regañadientes. Mark entró, mirando rápidamente a su alrededor antes de fijar la vista, incómodo, en el vientre embarazado de Sarah. «Tienes buen aspecto», dijo torpemente. «¿Qué quieres, Mark?», preguntó Sarah, protegiéndose el vientre con una mano. Mark suspiró y se quitó los guantes con movimientos deliberados. «He visto el video. Todo el mundo en la empresa de mi padre está hablando de ello», dudó. «No sabía que vivías aquí, en una de las zonas en desarrollo. ¿Cómo podrías saberlo?», respondió Sarah con frialdad. «Para eso tendrías que devolverme las llamadas». Michael se movió incómodo. «Debería dejaros solos». «Quédate», ordenó Sarah sin apartar la mirada de Mark. «Quiero un testigo para lo que sea que vaya a pasar». Mark miró a Michael con un destello de irritación antes de continuar. «Estoy aquí para ayudar a Sarah. Esta situación se ha salido de control, pero hay una solución sencilla». Metió la mano en su abrigo y sacó un sobre. «Puedo conseguirte un apartamento adecuado pagado hasta fin de año. Tiempo suficiente para tener al bebé y recuperarte». Sarah miró el sobre, pero no hizo ningún movimiento para tomarlo. «¿A cambio de qué?». «Alejarte de este lugar en silencio», dijo Mark, señalando el refugio. «Sin audiencia de variación. No más videos virales ni artículos en los periódicos. Solo una ruptura limpia que beneficia a todos». «¿Quieres decir que beneficia a la empresa de tu padre?», corrigió Sarah. «Y a ti, al mantener oculta tu relación conmigo». Algo cambió en la expresión de Mark. La sorpresa se disimuló rápidamente tras una compostura calculada. «No sé a qué te refieres». Sarah deslizó los resultados del ADN por la mesa. «Richard Donovan es tu padre. El director general de Milltown Development es el abuelo de mi bebé. Una coincidencia interesante, ¿no crees?». Mark palideció mientras miraba fijamente el documento. «¿De dónde has sacado esto? ¿Importa?». «Es cierto, ¿no?». Mark se dejó caer en una silla sin que nadie le invitara a sentarse y se pasó la mano por el pelo. Un gesto que Sarah antes encontraba entrañable. Ahora solo le parecía teatral. «Esto complica las cosas. Yo diría que las aclara», intervino Michael con voz dura. «Abandonaste a Sarah no solo por el embarazo, sino porque los planes de desarrollo de tu padre se verían comprometidos si alguien supiera que su hijo había dejado embarazada a una mujer que sería desplazada por su proyecto». «No fue así», protestó Mark, pero sus ojos lo delataron. «No del todo». «Entonces, ¿cómo fue?», exigió Sarah. La compostura de Mark se resquebrajó. «Mi padre tiene ciertas expectativas para mí en la empresa. Cuando me contaste lo del embarazo me entró el pánico. Luego, cuando me di cuenta de dónde estabas construyendo este lugar», señaló el refugio con un gesto. «Fue demasiada coincidencia. Pensé que quizá te habías enterado de lo de mi familia y estabas intentando aprovecharlo», repitió Sarah incrédula. «Construí este lugar porque no tenía a dónde ir después de que desaparecieras. Ni siquiera sabía que tu padre era dueño de una empresa constructora hasta el mes pasado». Antes de que Mark pudiera responder, llamaron a la puerta de nuevo, más fuerte, con más autoridad. Michael abrió y apareció un hombre mayor con un abrigo impecable. Su cabello plateado y sus rasgos aristocráticos formaban una versión más vieja del rostro de Mark. Detrás de él estaba el señor Foster, el asesor legal de la corporación. «Mark», dijo el hombre mayor con severidad, «el coche está esperando». Mark se levantó rápidamente. «Padre, al parecer estaba haciendo una oferta de acuerdo no autorizada».
Richard Donovan interrumpió su fría mirada, pasando de su hijo a Sarah. La señora Morgan, supongo. Sarah se enderezó, mirándole directamente a los ojos. Señor Donovan, supongo que era solo cuestión de tiempo que apareciera usted mismo. La expresión de Richard permaneció impasible. Prefiero manejar los asuntos delicados personalmente. Señaló los resultados del ADN que aún estaban visibles sobre la mesa, incluidas las complicaciones familiares que amenazaban con descarrilar inversiones multimillonarias. Padre, comenzó Mark de nuevo, pero Richard lo silenció con un gesto brusco. Ya has hecho suficiente daño. Espera en el coche. Cuando Mark dudó, su padre añadió. Ahora, con una última mirada conflictiva a Sarah, Mark se marchó. Richard tomó su lugar en la mesa. El señor Foster permaneció atento detrás de él. Permítame ser directo, señorita Morgan, dijo Richard, con una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. La irresponsabilidad de mi hijo ha creado una situación desafortunada para todos los involucrados. Estoy dispuesto a ofrecerle un paquete significativamente más generoso que el que él le propuso, fondos suficientes para comprar una casa modesta en lugar de simplemente alquilar un apartamento. Sarah se dio cuenta de que no había mencionado específicamente el embarazo ni su relación con su hijo. A cambio de mi silencio sobre nuestra relación y de abandonar mi solicitud de variación, Richard confirmó sin dudar. Una resolución limpia que le proporciona una vivienda adecuada y permite que nuestro proyecto de desarrollo siga adelante según lo previsto. Su proyecto de desarrollo que sustituirá las viviendas asequibles por apartamentos de lujo que la mayoría de los residentes de Milltown no pueden permitirse. Michael señaló que Richard le había mirado con un desdén apenas disimulado. El mercado determina lo que se construye, señor Barnes. El sentimentalismo no financia la construcción. Tampoco lo hace la explotación de la inseguridad en materia de vivienda, replicó Michael. Richard volvió a centrar su atención en Sarah. Mi oferta es generosa, pero tiene un plazo limitado. La audiencia de variación es dentro de 3 días. Si la acepta, podría estar en una vivienda adecuada antes del fin de semana. Si no, se encogió de hombros con elegancia. Seguiremos los canales oficiales, donde el resultado sigue siendo incierto para todos. Sarah estudió al hombre que sería el abuelo de su hijo, su ropa cara, sus expresiones calculadas, su suposición de que todo el mundo tenía un precio. Pensó en la repentina reaparición de Mark después de ver el video viral, no porque le importara su bienestar, sino porque se había convertido en un lastre para los intereses comerciales de su familia. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. 24 horas, respondió Richard, levantándose de la mesa. El señor Foster le proporcionará los datos de contacto. Le sugiero que piense detenidamente en lo que realmente importa. Señorita Morgan, hacer una declaración política o asegurar el futuro de su hijo. Después de que se marcharan, Michael se volvió hacia Sarah. No estarás considerando su oferta, ¿verdad? Sarah se colocó ambas manos sobre el vientre y sintió cómo el bebé se movía bajo su tacto. Estoy considerando todo, incluyendo lo que sucederá después de la audiencia de variación, gane o pierda, incluyendo en qué tipo de mundo quiero que crezca mi hijo. Miró a su alrededor, a su pequeño refugio construido con materiales desechados, pero lo suficientemente resistente como para soportar tormentas, frío y ahora la presión de las empresas. Nunca se trató solo de tener un techo sobre mi cabeza, Michael. Se trataba de demostrar que podía crear algo duradero de la nada, de no ser borrada. Y ahora se trata de algo más que de mí, respondió Sarah, con voz firme. Se trata de si el dinero y las conexiones deben determinar quién merece un hogar y quién no. Si una empresa puede comprar el silencio cuando le conviene. Miró los resultados de la prueba de ADN y se preguntó si la herencia de su hijo debía ser un secreto vergonzoso o una verdad reconocida. Aunque los planos arquitectónicos se desplegaban sobre la mesa de Sarah, los planos profesionales detallaban cómo su refugio improvisado podía transformarse en una pequeña casa legítima. El diseño conservaba su estructura original, pero la mejoraba para cumplir con todos los códigos de construcción, con un cableado eléctrico adecuado, paredes aisladas con materiales homologados, un pequeño cuarto de baño con fontanería real y un innovador sistema de recogida de agua de lluvia que cubriría la mayor parte de sus necesidades de agua. Son impresionantes, dijo Sarah,
trazando cuidadosamente los detallados planos con el dedo. ¿Cómo lo has conseguido? Jaime Winters, el estudiante de posgrado cuyo video viral había catapultado la situación de Sarah a la conciencia nacional, sonrió orgulloso. Mi profesor forma parte de la junta directiva de Design for Dignity, una empresa de arquitectura sin ánimo de lucro especializada en soluciones innovadoras de vivienda. Cuando les mostré tu historia, se ofrecieron a crear estos pro bono. En los 3 días transcurridos desde el ultimátum de Richard Donovan, el pequeño refugio de Sarah se había convertido en un centro de actividad inesperada. Los equipos de noticias se habían instalado al otro lado de la calle, retenidos únicamente por una barrera improvisada erigida por vecinos solidarios. Las redes sociales se inundaron de noticias sobre la situación de la vivienda de Milltown, como la habían bautizado algunos medios. Una campaña de GoFundMe iniciada por desconocidos ya había recaudado más de $80,000 para la defensa legal de Sarah y los suministros para el bebé. Lo más significativo es que su decisión de rechazar la oferta de Richard Donovan había transformado una disputa personal por una vivienda en un símbolo de resistencia contra el desarrollo descontrolado y la crisis de la vivienda asequible que afecta a ciudades de todo el país. La revelación de su conexión con la familia Donovan, que Sarah había confirmado estratégicamente a un único periodista de confianza, había añadido un elemento de David contra Goliat que los medios de comunicación encontraron irresistible. La vista sobre la variación es mañana, recordó Michael a todos, mirando su reloj. Y todavía tenemos que preparar el testimonio de Sarah. El pequeño refugio estaba abarrotado de simpatizantes. La señora Chen estaba sentada en su silla habitual, supervisando el proceso con mirada atenta. Eliza Wong, del Milltown Gazette, tomaba notas para su cobertura continua. Un abogado pro bono de una organización de derechos de vivienda revisaba documentos en el mostrador. Incluso el inspector Vázquez se había pasado antes para aportar su visión sobre los aspectos técnicos del proceso de variación. Estos planes nos dan una posición más fuerte, observó la abogada, Naomi Cruz. Demuestran un camino claro hacia el cumplimiento total del código, abordando las principales preocupaciones del Departamento de Construcción, pero no abordan la cuestión de la propiedad. Michael señaló, Milltown Development sigue siendo el propietario legal de este terreno. Una batalla cada vez, dijo la señora Chen con firmeza. Primero detengamos las excavadoras, luego negociemos plazos más largos. Un golpe en la puerta anunció la llegada de la organizadora comunitaria que había estado coordinando a los partidarios para la audiencia. Tenemos la confirmación de que al menos 200 personas tienen previsto asistir mañana, informó, incluidos representantes de otros 3 barrios que se enfrentan a presiones de desarrollo similares. Sarah se sintió momentáneamente abrumada por el movimiento que se había formado en torno a su pequeño refugio. Lo que había comenzado como un acto desesperado de supervivencia se había convertido en algo que afectaba al enfoque de toda la ciudad en materia de desarrollo y vivienda. En poco más de un mes, lo que estaba en juego a nivel personal seguía siendo muy importante. Su bebé estaba a punto de nacer y necesitaba un hogar estable, pero las implicaciones más amplias se habían expandido más allá de lo que ella podría haber imaginado. El equipo de relaciones públicas de la corporación ha estado trabajando horas extras, señaló Elisa, mientras se desplazaba por su teléfono. Habían emitido otra declaración en la que enfatizaban su compromiso con el desarrollo orientado a la comunidad e insinuaban una nueva propuesta que presentarían en la audiencia del día siguiente. Control de daños, dijo Naomi con desdén. Sabían que la opinión pública se había vuelto en su contra, especialmente tras revelarse la conexión familiar. Sarah no había sabido nada de Mark ni de su padre desde que rechazó su oferta. Su silencio lo decía todo sobre su estrategia. Se estaban reorganizando, planeando un enfoque más favorable al público en lugar de la intimidación privada. A medida que la tarde daba paso a la noche, los preparativos finales para la audiencia tomaban forma. Sarah ensayó su testimonio con la ayuda de Naomi, centrándose en la historia humana y reconociendo al mismo tiempo las complejidades y se prepararon para distribuirlos entre los miembros de la Junta de Variaciones. Los documentos de apoyo que detallaban las mejoras ya realizadas en el refugio se organizaron en carpetas de presentación. Al caer la noche, la mayoría de los simpatizantes se habían marchado, dejando a Sarah sola con la señora Chen, que insistió en quedarse a pasar la noche.
Mañana es un gran día, dijo la anciana, acomodándose en la silla con una manta. ¿Necesitas que alguien te vigile mientras duermes? Sarah se acostó con cuidado en la cama, ya que su avanzado estado de gestación le dificultaba cada vez más los movimientos. A las 36 semanas, el bebé estaba muy activo y a menudo le daba fuertes patadas en las costillas, como si estuviera impaciente por salir al mundo exterior. Nunca quise que todo esto sucediera, confesó Sarah en voz baja. Solo necesitaba un lugar donde estuviéramos a salvo. La señora Chen asintió con sabiduría. A veces, una pequeña piedra provoca un gran desprendimiento. No es culpa de la piedra que la montaña estuviera lista para moverse. Afuera, comenzó a caer una ligera nevada, cubriendo el vecindario de blanco. Desde su ventana, Sarah podía ver a unos cuantos reporteros dedicados que aún acampaban al otro lado de la calle, con sus furgonetas de noticias iluminadas en la oscuridad. Mañana la audiencia de variación determinaría no solo su futuro inmediato, sino que podría sentar un precedente sobre cómo Milltown abordaba el desarrollo frente al desplazamiento. Mientras se quedaba dormida, Sarah sintió que el bebé se movía de nuevo. Un movimiento fuerte, como si le diera ánimos. Pasara lo que pasara mañana, ya habían logrado algo importante. Se habían negado a ser borrados. Habían transformado materiales desechados en algo por lo que valía la pena luchar. Al igual que su refugio, construido pieza a pieza, a partir de los desechos de la sociedad, se había construido un movimiento a partir de actos individuales de apoyo y resistencia. «Estaremos bien», le susurró a su hijo por nacer. «Pase lo que pase, ya hemos demostrado lo que podemos construir de la nada». La pulsera del hospital rodeaba la muñeca de Sarah, con su nombre y la información del paciente impresos en su superficie de plástico. La miró fijamente en la tenue luz de la sala de maternidad. El pitido constante de los monitores llenaba el silencio. Embarazada de 37 semanas, había entrado en trabajo de parto durante la audiencia de variación, un giro dramático que había provocado la suspensión repentina del proceso. «Tu presión arterial se disparó durante tu testimonio», le había explicado el médico horas más tarde. «Junto con el estrés y las contracciones prematuras, tenemos que vigilarte de cerca». El parto había progresado rápidamente después de eso, con su cuerpo aparentemente decidido a traer a su hijo al mundo, a pesar de la situación sin resolver de su hogar. La señorita Chan se había quedado a su lado todo el tiempo, con su mano curtida, agarrando la de Sarah con una fuerza sorprendente durante las contracciones. Michael había estado paseándose por la sala de espera, coordinándose con los simpatizantes que se habían reunido fuera del hospital tras difundirse la noticia del estado de Sarah. Ahora, en el tranquilo momento posterior, Sarah contemplaba el pequeño bulto que dormía en la cuna junto a su cama. Una hija, 64, o una nueva vida perfecta, ajena a la batalla por la vivienda que había marcado su existencia prenatal. Sarah la había llamado Hope, una decisión que le parecía obvia y profunda a la vez. Un suave golpe en la puerta llamó su atención. Michael entró con una expresión que mezclaba alegría y preocupación. «¿Cómo te encuentras?», preguntó, acercándose a la cuna con asombro. Cansada, dolorida, maravillada. Sarah sonrió débilmente. «¿Qué está pasando fuera? He estado evitando las noticias». La expresión de Michael se tensó. Richard Donovan se movió rápidamente después de que se aplazara la vista. «Sus equipos están ahora mismo en tu refugio». Sarah se incorporó de un salto, haciendo un gesto de dolor por el movimiento repentino. «Lo están demoliendo, pero la solicitud de variación ni siquiera se ha decidido». «¿No lo están demoliendo?» «Todavía no», aclaró Michael, «pero están preparando el terreno, trayendo maquinaria». Afirman que el aplazamiento les permite continuar con los trabajos preliminares, ya que no se ha dictado oficialmente ninguna suspensión. Sarah sintió que su corazón se aceleraba, y el monitor junto a su cama registraba su angustia con pitidos cada vez más rápidos. «Están aprovechando mi hospitalización como una oportunidad». «Sí», confirmó Michael con tristeza, pero no anticiparon la respuesta. Levantó su teléfono y le mostró a Sarah un video en vivo. Sus ojos se agrandaron al ver la escena que se desarrollaba en la pequeña pantalla. Docenas de personas, vecinos, simpatizantes e incluso extraños conmovidos por su historia, habían formado una cadena humana alrededor de su refugio, impidiendo que los vehículos de construcción se acercaran. La señora Chain estaba al frente, con su pequeña figura de alguna manera imponente,
mientras se enfrentaba a trabajadores que le doblaban en tamaño. Llevan allí desde que se supo la noticia de la mudanza de Donovan, explicó Michael. Se ha llamado a la policía, pero dudan en intervenir dada la atención de los medios de comunicación. De hecho, en las imágenes se veía a equipos de noticias. Las cámaras captaban el enfrentamiento tal y como se desarrollaba. Los manifestantes sostenían carteles con lemas como «Hogares antes que beneficios» y «Protejan la casa de Hope». La etiqueta #StandWithSarah, apoya a Sarah, aparecía en la parte inferior de la pantalla y, según se informa, era tendencia en todo el país. Esto se ha convertido en algo mucho más grande que tu solicitud de variación, dijo Michael en voz baja. Se ha convertido en un referéndum sobre el desarrollo frente al desplazamiento. Sarah no podía apartar los ojos de la pantalla, de la imagen de desconocidos que se ponían en peligro para proteger la pequeña estructura que ella había construido con sus propias manos. Yo nunca pedí esto. No tenías que hacerlo, respondió Michael. Has construido algo importante. No solo un refugio, sino un símbolo de lo que es posible cuando nos negamos a aceptar que no hay lugar para nosotros. Entró una enfermera, frunciendo el ceño al ver las elevadas constantes vitales de Sarah. Necesitas descansar, le advirtió mirando a Michael con severidad. El estrés no es bueno para tu recuperación. Michael asintió con la cabeza, disculpándose. Solo un minuto más. Se volvió hacia Sarah. Naomi está solicitando una orden judicial de emergencia para detener cualquier acción hasta que la audiencia de variación pueda concluir adecuadamente. El juez debería dictaminar en unas horas. Sarah miró a su hija dormida y luego volvió a las imágenes de personas defendiendo su hogar. Dales las gracias. Diles que Hope y yo estamos agradecidas. Cuando Michael se marchó, Sarah se recostó contra las almohadas y metió una mano en la cuna para tocar suavemente los diminutos dedos de su hija. El contraste era enorme. La tranquila recién nacida a su lado. El enfrentamiento que se desarrollaba al otro lado de la ciudad. Dos manifestaciones de la misma férrea determinación de crear un espacio en un mundo que a menudo parecía no tener cabida para quienes carecían de recursos o conexiones. La pulsera del hospital reflejaba la luz cuando Sarah movió su blanco institucional contra su piel. Había ingresado en el hospital como una persona que luchaba por un refugio personal. Pero, de alguna manera, en el proceso de dar a luz, también había ayudado a dar a luz algo más grande, una comunidad que despertaba a su propio poder, para determinar qué tipo de desarrollo merecía el término progreso. Fuera de su ventana, la ciudad continuaba con su ritmo, ajena a que, en un rincón olvidado de Milltown, se disputaba el futuro del desarrollo urbano por una pequeña casa construida con los desechos de la sociedad. Su hija dormía plácidamente, con su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo perfecto, encarnando la esperanza que había impulsado a Sarah a construir algo duradero a partir de la nada. Vamos a estar bien, le susurró Sarah a su hija dormida. Una promesa y una declaración de fe. De una forma u otra, tendremos un hogar al que llevarte. El documento de la orden judicial yacía ante la jueza Eleyanena Martínez. Su lenguaje jurídico detenía temporalmente las acciones de Milltown Development Corporation contra el refugio de Sarah. La sala del tribunal estaba abarrotada, con periodistas ocupando las últimas filas y ciudadanos alineados contra las paredes. Habían pasado 5 días desde el nacimiento de Hope y Sarah estaba sentada en la mesa de la demandante, con su hija recién nacida durmiendo en un portabebés a su lado. Este tribunal considera que hay motivos suficientes para emitir una orden de restricción temporal que impide cualquier actividad de demolición, construcción o preparación del terreno en la propiedad en cuestión hasta que la audiencia de variación pueda concluir adecuadamente. El juez Martínez anunció con voz autoritaria en la sala en silencio. Además, dado el extraordinario interés público que suscita este asunto, ordeno a todas las partes que acudan a mediación antes de continuar. Richard Donovan se sentó rígido en la mesa de la defensa, con su abogado susurrándole urgentemente al oído. El equipo legal de la Corporación de Desarrollo había llegado con montones de registros de la propiedad, documentos de zonificación y casos precedentes. Una formidable muestra de recursos corporativos contra una nueva madre y su representación pro bono. Sin embargo, el panorama legal había cambiado drásticamente en los días posteriores al nacimiento de Hope. La cadena humana que protegía el refugio de Sarah
se había convertido en una presencia permanente. Con turnos rotativos para garantizar nacionales habían destacado el enfrentamiento, enmarcándolo como una lucha de David contra Goliat entre los valores de la comunidad y el desarrollo corporativo. Defensores de la vivienda de todo el país habían presentado un escrito de apoyo a la posición de Sarah. Lo más perjudicial para el caso de Milltown Development fueron los documentos que Naomi había descubierto a través de solicitudes de registros públicos. Pruebas de que la corporación había violado repetidamente los requisitos municipales de participación comunitaria en sus proyectos anteriores, había sido citada por violaciones medioambientales en 3 desarrollos distintos y no había cumplido sus promesas de espacios verdes y servicios públicos a cambio de incentivos fiscales. La mediación comenzará mañana por la mañana a las 9:11 a.m. en la sala de conferencias A. La jueza Martínez continuó. Espero la participación de buena fe de todas las partes. Miró fijamente a Richard Donovan. Este tribunal ve con malos ojos los intentos de eludir el debido proceso mediante un calendario oportunista. Al concluir el procedimiento, Sarah fue escoltada por una puerta lateral para evitar la aglomeración de los medios de comunicación en el exterior. Michael y la señora Chen esperaban en una sala de conferencias privada, ambos mostrando signos de fatiga por la continua defensa del refugio. Es solo una victoria temporal, advirtió Naomi mientras se reunían alrededor de la mesa. La orden judicial nos da tiempo, pero la mediación será difícil. La corporación sigue teniendo la titularidad legal del terreno, pero su reputación está por los suelos. Michael señaló que el precio de sus acciones ha caído un 12% desde que esto comenzó. Los inversores están cuestionando el liderazgo de Richard. La señora Chen asintió con sabiduría. El dinero manda. El orgullo sale caro cuando cuesta millones. Sarah meció suavemente el portabebés de Hope. El bebé se movió ligeramente y antes de volver a dormirse. ¿Cuáles son nuestras posibilidades reales en la mediación? ¿Qué podemos pedir razonablemente? Naomi extendió varios documentos sobre la mesa. Tenemos una ventaja que antes no teníamos. El apoyo del público, la atención de los medios de comunicación, las pruebas de sus violaciones pasadas. ¿Podríamos negociar algo más que tu situación individual? ¿A qué te refieres?, preguntó Sarah. Un acuerdo de beneficios para la comunidad. Naomi explicó los compromisos legalmente vinculantes de Milltown Development para incluir viviendas asequibles en este y futuros proyectos, contratar mano de obra local para la construcción y crear auténticos espacios verdes. Michael se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Podríamos abordar los problemas sistémicos, no solo salvar un refugio. Sarah miró a su hija dormida, contemplando la inesperada oportunidad. Lo que había comenzado como su desesperada lucha por un refugio personal se había convertido en un posible punto de inflexión para el desarrollo de Milltown, y quizás más allá. Hay algo más que considerar, añadió Naomi con vacilación. Tu conexión con la familia Donovan. Hope tiene derecho legal a ciertas consideraciones como nieta de Richard. Sarah se tensó. No quiero nada de ellos personalmente, ni siquiera su reconocimiento. Michael preguntó con delicadeza. Por el bien de Hope, antes de que Sarah pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió y apareció Mark Donovan, que parecía incómodo en el umbral. ¿Puedo entrar? La sala se quedó en silencio mientras Sarah pensaba en su respuesta. Este hombre, que la había abandonado, cuyo padre había intentado derribar su casa, ahora se presentaba en este frágil momento de victoria. ¿Por qué estás aquí, Mark?, preguntó Sarah finalmente, con voz firme a pesar de la agitación emocional. Para ofrecer un camino diferente hacia adelante, respondió él, entrando con cautela en la sala. Uno que mi padre aún no conoce. Naomi se acercó a Sarah de forma protectora. Cualquier propuesta debe pasar por el abogado. Mark asintió con la cabeza. Lo entiendo, pero esto es tanto un asunto de negocios como personal. Su mirada se posó en el portabebés y su expresión se suavizó visiblemente. ¿Es tu hija? Sarah lo confirmó. Hope. Algo cambió en el comportamiento de Mark. Una grieta en la pulida fachada que había mantenido durante todo el conflicto. Metió lentamente la mano en la chaqueta de su traje y sacó una memoria USB. Archivos internos de Milltown Development, explicó, colocándola sobre la mesa. Proyecciones financieras, actas de juntas, comunicaciones sobre este proyecto y otros. Cosas que podrían reforzar considerablemente tu posición en la mediación. Michael miró la memoria
y luego a Mark con recelo. ¿Por qué traicionarías a la empresa de tu padre? La mirada de Mark permaneció fija en Hope, porque hay cosas más importantes que los negocios. Finalmente, levantó la vista hacia Sarah. Mañana, en la mediación, mi padre presentará una nueva propuesta. Antes de responder, deberías ver lo que hay en esta memoria. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Sarah lo llamó. Mark, ¿por qué ahora, después de todo este tiempo? Se detuvo en la puerta, de espaldas a la habitación, porque vi lo que construiste. No solo ese refugio, sino toda una comunidad a su alrededor. Has creado algo significativo de la nada. Miró hacia atrás. En su expresión se mezclaban el arrepentimiento y la determinación. Mientras tanto, yo he pasado años destruyendo cosas de valor para obtener beneficios. Es hora de que yo también construya algo que valga la pena. La puerta se cerró tras él, dejando la habitación en un silencio contemplativo. La memoria USB quedó sobre la mesa, un pequeño objeto que podía contener la palanca que transformaría esta batalla individual por la vivienda en un cambio sistémico significativo. La señora Shen fue la primera en hablar, y su mano curtida se extendió hacia la memoria. A veces, una buena casa necesita materiales malos para construir cimientos sólidos. Usamos lo que tenemos, no lo que deseamos. Sarah asintió lentamente, mirando a su hija y a la inesperada herramienta que Mark había proporcionado. La mediación del día siguiente determinaría no solo dónde encontraría su hogar la esperanza, sino también cómo podría desarrollarse Milltown. Si seguirían siendo solo los beneficios los que determinarían quién merecía una vivienda, o si las necesidades de la comunidad tendrían finalmente el mismo peso en la ecuación. La escritura de la casa descansaba en las manos de Sarah, oficial e inconfundible, con su sello en relieve y su lenguaje jurídico que transfería la propiedad del terreno bajo su refugio. Habían pasado 6 meses desde la mediación, que había transformado tanto sus circunstancias personales como el enfoque de Milltown respecto al desarrollo. Todavía no puedo creer que sea realmente mío, murmuró Sarah, guardando cuidadosamente el documento en su carpeta protectora. A su lado, Hope balbuceaba alegremente en su trona hecha a mano, ahora con 6 meses de edad y creciendo sana y salva. El refugio había evolucionado considerablemente desde aquellos tensos días de enfrentamientos y audiencias judiciales. Lo que había comenzado como una colección desesperada de materiales recuperados se había convertido ahora en una pequeña casa en toda regla. Su construcción se había legitimado mediante un proceso de permisos pionero que desde entonces se había adoptado como vía para otros proyectos de vivienda alternativa en toda la ciudad. Michael llamó a la puerta antes de entrar, un hábito que había mantenido a pesar de su relación. La evolución de inspector oficial a amigo a algo aún sin definir, pero cada vez más significativo. La reunión de la Junta Comunitaria comienza en 1 hora, le recordó. ¿Quieres que le lleve la esperanza a la señora Chen primero? Sarah negó con la cabeza. Ella debería estar allí. También es su futuro. La mediación había dado lugar a una resolución inesperada. Utilizando los documentos internos que Mark le había proporcionado, Naomi había conseguido que Milltown Development aceptara un acuerdo integral de beneficios para la comunidad, por el que la empresa seguiría adelante con una versión modificada de su plan original, pero con un 20% de las viviendas dedicadas a viviendas asequibles, requisitos de contratación local y preservación de espacios verdes. Lo más significativo para Sarah era que el acuerdo había establecido una excepción para su pequeña casa, transfiriendo la propiedad de su reducida superficie e incorporándola al diseño de la nueva urbanización como estructura histórica y modelo de vida sostenible. El acuerdo incluía fondos para realizar las reformas necesarias para que cumpliera con la normativa, convirtiendo lo que antes era un refugio desesperado en un hogar permanente. Richard Donovan dimitió como director ejecutivo poco después, ya que el desastre de relaciones públicas y la revuelta de los accionistas finalmente le obligaron a marcharse. Mark sorprendió a todos al rechazar suceder a su padre y lanzar en su lugar una empresa independiente centrada en innovaciones en materia de vivienda asequible. Su relación con Hope seguía siendo cautelosa y se desarrollaba con visitas mensuales y un fondo para la universidad con límites que reconocían la compleja historia entre sus padres. ¿Lista?, preguntó Michael mientras Sarah reunía esperanza en sus brazos. Salieron al sol primaveral.
El barrio que los rodeaba era una mezcla de construcción y conservación. La urbanización seguía adelante, pero con modificaciones significativas que reflejaban las aportaciones de la comunidad en lugar de las prioridades exclusivas de la empresa. La pequeña casa de Sarah servía ahora como sede no oficial de Milltown Housing Trust, una organización sin ánimo de lucro que había fundado con una prestaba apoyo a otras personas que se enfrentaban a la inseguridad en materia de vivienda, abogaba por cambios en las políticas y ofrecía talleres sobre técnicas de construcción sostenible. La señora Chen los esperaba en la esquina, con su omnipresente paraguas rojo que le servía de sombrilla en el clima cálido. Hoy hay una gran reunión, comentó al verlos acercarse. Había muchas decisiones que tomar juntos. Caminaron hacia el centro comunitario, pasando por obras en las que los trabajadores les saludaban con familiaridad. Varios eran residentes que habían conseguido trabajo gracias a las disposiciones de contratación local del acuerdo. Otros eran estudiantes que aprendían técnicas de construcción ecológica a través de una colaboración con la Universidad Estatal. El proyecto de fin de carrera de Jaime Winter se había convertido en un programa completo de certificación. Al acercarse al centro comunitario, Sarah vio a una joven embarazada estudiando el tablón de anuncios donde se habían colgado los folletos de la fundación. Algo en su postura, una mezcla de desesperación y determinación, provocó una oleada de reconocimiento en Sarah. Trasladó la esperanza a su otra cadera y se acercó a la mujer. ¿Está buscando recursos para la vivienda?, le preguntó con delicadeza. La mujer se volvió con expresión de sorpresa y cansancio. Solo estoy explorando opciones. Mi situación es complicada. Sarah asintió con comprensión. La mía también lo fue en su día. Señaló con un gesto la pequeña casa que se veía a lo lejos, ahora ajardinada con un pequeño jardín donde florecían plantas recuperadas. Ahí es donde empecé, construyendo algo de la nada cuando no tenía a dónde ir. Hope extendió los dedos con curiosidad hacia el vientre redondeado de la mujer, lo que provocó una sonrisa reticente en el rostro de la desconocida. He oído hablar de esa historia. No me había dado cuenta de que eras tú. Ven a la reunión, invitó Sarah. Estamos discutiendo la siguiente fase de viviendas asequibles y el programa de aprendizaje para la formación en construcción. Hay más de una forma de construir un hogar. La mujer dudó y luego asintió. Soy Tanya. Sarah, esta es Hope. Sarah cambió de posición a su hija, que balbuceaba alegremente durante la presentación. Y esta es la señora Chen, que me enseñó que a veces las buenas casas necesitan cimientos inesperados. La señora Chen asintió con aprobación, y Michael, que sabe que a veces hay que saltarse las reglas para hacerlas mejores. Mientras entraban juntos en el centro comunitario, Sarah sintió la familiar sensación de asombro por lo lejos que habían llegado. Su acto desesperado de supervivencia había provocado cambios que ahora ofrecían caminos a seguir para otras personas que se enfrentaban a circunstancias similares. La pequeña casa construida con los desechos de la sociedad se había convertido no solo en un hogar, sino en la piedra angular de algo mucho más grande. La prueba de que se podía crear valor a partir de lo que otros consideraban sin valor, que la determinación podía transformar no solo los materiales, sino también los sistemas. En la sala de reuniones, los vecinos y los funcionarios se reunieron alrededor de mesas cubiertas de planos y propuestas. Sarah tomó su lugar al frente, con la esperanza en su regazo. El viaje de mujer embarazada sin hogar al líder de la comunidad todavía le parecía a veces surrealista. Empecemos, dijo mientras Hope alcanzaba con curiosidad los planos del jardín que tenían delante. Madre e hija, ambas creciendo en un hogar construido a mano, rodeadas de una comunidad que había aprendido que, a veces, las estructuras más importantes eran aquellas que se negaban a ser borradas.